Suscríbete. Bueno, estamos en contacto con Hugo Gaona. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Día, ¿cómo están? Un gusto. Saludo para ustedes, para toda la audiencia, para todos los de la mesa. Bien. Hugo, ¿cierto que te gusta el karaoke? ¿Te gusta la música? Sí, sí. Sí, de hecho, me dediqué un tiempito a la música. ¿Llegaste a tener un grupo, una banda? Sí, 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 incursioné. Estoy hablando de cuando tenía 16 años, empecé cantando música popular brasilera. Ah, mira vos, mira vos. No sabíamos de ese En un karaoke no hace 6-0, Hugo, entonces. pasado musical, ¿no? Entonces eso casi profesional, no es que solamente cantás en karaoke por diversión. Miembro profesional. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Hugo, a ver, lo de Cerro Porteño con Francisco da Costa, ¿fue real o no fue real? Mira, antes que nada te quiero marcar algo muy importante. Ok, Todas las negociaciones las llevó a cabo el doctor Figueredo. sí, Las de afuera y las de aquí. sí, ¿Ok? En los últimos días sé que Cerro Porteño había avanzado y sé que estaban en conversaciones con el doctor. sí, Después lo que yo sé, ya prácticamente me enteré, te voy a decir por la prensa, lo que salió de chico que había cerrado con Cerro Porteño y después toda la vuelta que se dio. Yo acabo de enviarle un mensaje al doctor Figueredo de felicitaciones y bueno, me respondió cuando íbamos a empezar a chatear un poquito y ahí me llamó Wilson, ¿no? De la producción. ujú. Bueno, Entonces, pero acá el tema es que se le llevó al jugador el que puso más plata, ¿no? sí, tengo entendido que sí, Así de No, sencillo. no sé de los tejes y direjes del tema, pero propiamente porque yo formo parte del grupo empresarial que lo representa Francisco, ¿verdad? No soy su único representante. Entonces mi socio estaba más encargado de esa parte y el doctor Figueredo, como corresponde, ¿verdad? Que es el dueño del pase del jugador en un 70%, el que llevaba a cargo las negociaciones. La operación Hugo, perdón, la operación Hugo se hizo por el porcentaje que compró Sol América o por el 100%. No, la operación se hizo por el 50%, tengo entendido. Pero esas cosas te va a poder explicar el doctor mejor que yo, ¿verdad? O por ahí peco de mal informado porque fue algo rápido, algo que se dio repentinamente, un vuelco en la negociación, pero te repito, el doctor va a poder explicar mejor todo. Ujú. Lo cierto es que Bolívar lo quiso de cualquier manera, agotando todas las instancias que hay que agotar. Lo quiso el jugador, hizo todo para tenerlo. Y Bolívar empezó en noviembre. Ya. Sí. O sea, no sé fecha exacta, pero el interés de Bolívar lo tenemos desde noviembre. ¿Y Antes de- cómo se dio Hugo, el interés de Bolívar? ¿Estaban siguiendo los goles, el rendimiento en Sol? Sí, ellos tienen un grupo de scouting muy poderoso, muy interesante, trabajan muy bien, forman parte del grupo City, el grupo City los asesora. No sabría decirte si va más allá de un asesoramiento, una sociedad o no. Y es un grupo poderoso, forma parte de un grupo poderoso, cumplen 100 años y se comunicaron con uno de los socios de la representación de Francisco, también con Francisco, se fue avanzando, lo teníamos ahí nomás hasta que después se dio lo de Sol, en fin, se fueron dando a poco las situaciones. Hugo, te saluda Fabio. ¿Era irresistible entonces la oferta? Porque uno supone que, o por lo menos por lo que veía y lo que declaraba Francisco, estaba muy cómodo en el país y cambiar todo esto por ir a Bolivia es porque algo muy fuerte le ofrecieron, ¿verdad? Tengo entendido que sí, te repito, todo lo llevó a cabo el doctor Figueredo. Yo en los próximos días seguramente como parte del grupo me voy a ir enterando de las cuestiones más profundas, ¿verdad? Pero tengo entendido que es así. Pese a
a los gustos particulares de uno, uno tiene que responder a los intereses de los dueños del pase, que es el Club Sol de América, y del resto del grupo empresarial, ¿no? Ya. Bueno, ¿algún que otro movimiento de fichaje hubo que se pueda dar al cierre de este año? No, ya venimos acordando prácticamente con todos. Estamos esperando para Jorge Avatar Núñez una propuesta que nos tiene que llegar en los primeros días del año. De afuera del exterior tenemos ya una propuesta de acá en un club sobre la mesa también. Y él va a elegir. Por supuesto que estamos esperándolo de afuera porque es importante. Lo de Andrés Duarte lastimosamente no pudo ser con Santiago Wanderers porque Wanderers no pudo liberar un cupo, pero él tiene dos propuestas que también estamos viendo, una del mismo de Chile y otra de Bolivia, y en fin, después estamos prácticamente bueno, ya es lo que es de público conocimiento que Jordan va a Guaireña a préstamo, y Pablo Ayala de Sol a Guaireña también. Me resta prácticamente concretar lo de Jorge Núñez, lo de Víctor Ayala, que queda libre del 12 también, el lateral izquierdo. Jorge Salinas, que no llegamos a un acuerdo con Guaireña para su continuidad. Y el resto está prácticamente todo encaminado. Aldo Quiñones, que posiblemente no continúe en The Strongest. Está también ese tema y el resto todo encaminado, gracias a Dios. Hugo, el tema de Carlos Paragua Espínola, sobre la oferta que llegó de Argentina, supuestamente de Newell's Old Boys, ¿eso fue real? ¿Podría darse? ¿Ahora no? ¿Quizás a mitad de año? Eso está en manos de la gente de Nacional. Ellos no recibieron ninguna oferta formal, solamente yo les comuniqué que había un interés de Newell's, y bueno, son muy incipientes todavía los sondeos, las negociaciones, como cualquier equipo, ¿verdad? Cualquier equipo que está sondeando por un jugador y dice, bueno, piden la tasación, pero hay, así como Newell's, hay otros equipos también. Hay un equipo de Brasil, hay dos equipos de la Liga Mexicana que lo vienen siguiendo ya a Paragua prácticamente desde todo el 2020, que siempre estamos en comunicación. Entonces, ¿El Necaxa era uno de ellos, Hugo? no. Porque se había hablado cuando Cerro tuvo interés en él, de un equipo mexicano también. No era Necaxa. Y bueno, esperemos que en algún momento, nosotros con Paragua en particular, yo estoy muy tranquilo con él. Es un chico excepcional, un profesional de primera. Tiene que volver de su lesión, que lastimosamente lo marginó un poquito estos últimos partidos, y ponerse a punto, y yo creo que va a tener otra vez su mejor nivel en Nacional y por qué no decirlo, una convocatoria para la selección que le va a venir muy bien como para que crezca profesionalmente él también. Y si se da algún tipo de transferencia, ya sea Argentina, México, Brasil, eso depende todo del club y que sea para bien del jugador, pero no estamos obsesionados ni demasiado apurados por eso. En eso coincidimos con el Club Nacional, ¿no? Es un chico joven, ahora el 25 de diciembre cumplió 22 años, tiene toda una carrera por delante, un futuro por delante, y estamos tratando de que se hagan las cosas de buena manera y con cabeza fría. Bueno, Hugo, a ver, estamos 31 de diciembre, estamos por cortar la torta, descorchar el champán, la sidra, alegría de fin de año, alegría. Hugo, Señor. ¿Pura gemina, mi semi? No. Elegí el tema que querés, acá te acompañamos, nosotros tenemos un DJ profesional, Ariel Vera te va a poner sonido, y metele un parrafito, una estrofa. Qué loco. A ver. No estoy en condiciones en este momento, la verdad que
de hacer absolutamente nada de canto. Pero bueno, desearles a todos una feliz Navidad y que pasen bien en sus hogares y en sus familias. Y a descolchar la sidra y comer un poco de pan dulce hoy. Que haya paz en todos los hogares. Y cuando decimos paz no hablamos de tranquilidad, sino una paz del alma, salud, que muchos hogares en este momento están pasando momentos difíciles, ¿verdad? Sí. Pero que siempre es una luz al final del túnel. Eso es lo importante, y que lo pasen unidos con los familiares que tienen al lado, el que tenga a sus padres, la bendición, abrazarlos fuerte, porque no sabemos si el año que viene van a poder pasar la fiesta. Así que a todos ustedes les deseo un 2022 fructífero de trabajo, paz, mucho amor y mucha salud, que es importante. Igualmente el deseo es recíproco. Te agradecemos mucho por el contacto y que tengas un gran año 2022. A ustedes gracias a la orden. Hasta luego. Hugo Gaona, el representante, está en el grupo empresarial que maneja a Francisco da Costa, y finalmente dio un giro brusco ayer cuando todo indicaba que estaba vinculado con Cerro Porteño. Se da la vinculación, cayó allí en la marcha. Estaba todo, sí. Estaba todo acordado, inclusive el contrato, el tiempo de contrato con Cerro Porteño, las condiciones estaban dadas completamente, pero apareció la oferta del Bolívar y evidentemente vino con todo, prácticamente duplicó lo que Cerro Porteño tenía ofertado y finalmente se lo lleva a Francisco da Costa. El 50% dijo Hugo. Sí, 50% del pase. Lo que pasa es que mucha gente también tiene la imagen o cuestionada cómo un equipo boliviano le va a sacar a ser un jugador, decía. Pero no se trata de la competitividad o del nivel del fútbol boliviano cuando estamos hablando de equipos poderosos. El nivel es una cosa, ¿verdad? Futbolísticamente hablando. Paraguay creo que está en un nivel superior. Y claro, la billetera. Te acaba de decir uno de los que tienen participación directa, más allá de que quizás se cuida un poco Hugo Gaona, que el Citigroup estaba manejando el Bolívar. Yo creo que aparte de lo económico también el interés. Y claro, no, pero estamos hablando también en el orden de prioridades. Sí. Bolívar lo quería sí o sí. Quizás sea la gran inversión para este año, Francisco da Costa, para el Bolívar. Pero sin embargo Cerro tiene que hacer varias inversiones, comenzando con lo de Jan, pasando por los otros refuerzos. 5 refuerzos, dijo el doctor Juan José Zapac. 5, ya habían cerrado 2, no sé si da Costa, me parece que él contaba con da Costa. Él ya contaba con da Costa, claro, porque no va a ir después de terminar su inscripción del movimiento a llamarle a Figueredo, a la gente de Sol para concretar, ¿verdad? Sí. Ya estaban caminados eso. Sí. Por eso yo creo que él lo tenía entre los 5 refuerzos que iba a ir anunciando a Francisco da Costa. Yo pienso lo mismo que vos, Fabián. Pero el tema es que te dicen, ¿cómo un equipo boliviano? Pero no pasa por ahí. Este equipo boliviano es poderoso. Después me decís, ¿sabe contratar o no? No sé. Pero se lleva un buen jugador, joven, de proyección. ¿Le ganó la pulseada a Cerro? ¿Le ganó? Sí, le ganó. Claro que le ganó. De categórico. Y es así. O sea que se generó todo un revuelo, Fabio, en las redes. Desde el momento en que se anunció la contratación de da Costa, 50% estuvo a favor y 50% es como que le daba un manto de duda, ¿verdad? Pero confiaba por lo que es Chiqui, porque Chiqui pidió, ¿verdad? Pero no sé si era el indicado da Costa para reforzar a Cerro Porteño de cara al 2022. Eso es muy buen jugador, es muy hábil. A mí me parece que le daba muchas variantes. Si llegaba, le daba muchas variantes al ataque de Cerro, así como le gusta al Chiqui Arce. En el sentido de los movimientos, de arrastrar marcas, es muy inteligente. Es grande también, ¿verdad? Claro, tiene juego aéreo. Pero sabes que por momentos él desaparecía completamente. Para defender, para atacar. Sí, es un jugador talentoso, pero también lagunero, ¿verdad? Sí. Que tiene sus lagunas en un partido, por ejemplo, pero él se motivaba con esos partidos fuertes, importantes. Él estaba, fíjate ese partido contra Olimpia que le da el pase a Rojas. A Rojas. ¿Verdad? Una jugada que termina en el gol, y es un jugador que participa mucho, es clave en la estructura del juego ofensivo de su equipo. Sí. En ese sentido. Pero sí, ha pasado por altibajos. El juego aéreo, por ejemplo, es su marca. Esta es una de sus. Le pega muy bien de fuera, ¿verdad? Claro, tiene buena pegada. Y siendo grande, una estatura que parecía que no le puede favorecer para tener movimientos de gambeta, él sale fácilmente elude un rival sin problema, o sea, se saca un rival de encima. O sea, que es potente, habilidoso, tiene buenas características, por lo menos para entrar en un equipo bien armado.
que ya se sabe cómo juega, como el caso del Chiqui Arce, y que le puede dar muchas variantes. Él puede jugar, por ejemplo, podía haber jugado con Morales, haciendo dupla, alternando movimientos, Morales más adentro y él más afuera, o más adentro Da Costa, más afuera Morales, o jugar con un solo punta que podría ser el de visitante. O sea, te daba ciertas variante. alternativas tácticas importantes en ataque. Pero vos decís que iba a encajar en el equipo de arranque ya Da Costa. No sé si arranca, por eso te digo, pero le va a dar una mano muy importante al equipo. Un Por eso, recambio le iba a dar, a lo tiene mejor. buenos movimientos, sabe jugar en equipo. Algunas veces es individualista, como cualquier jugador que juega en ataque, pero sabe jugar en equipo. Descarga bien, fíjate cuando pivotea y descarga los laterales. O sea, él Eso lo hace tiene bien. esas características que le van a ayudar a un equipo como el de Chiqui Arce, que juega por abajo, que abre las puntas, que juega con los laterales, que trata de triangular, de jugar ahí filtrando pases entre líneas. Él te juega así y tiene, por supuesto, esa característica de jugador con potencia y con juego aéreo para defender y para atacar. Buen jugador, pero se lo lleva al Bolívar. Jorge Mendoza se despidió de Guaireña. Entonces, de esta manera está encaminado su regreso a Guaraní. De hecho, no estaba de acuerdo con algunos planteamientos de la directiva de Guaireña. Ya se despidió en su cuenta de Twitter y creemos que ya su destino va a ser Dos Bocas. Él había Volante anunciado central. que justamente eso que mencionaba Ariel, que él no estaba de acuerdo con, Sí. con el nuevo planteamiento, con la renovación y que definitivamente no seguía en Guaireña. Hoy lo hizo oficial. Claro, porque hoy es el último día, ¿verdad? Sí. No tenía contrato hasta Ya hoy. vence, ya vence. Y ya vence todo, entonces a partir de ahora jugó mucho él en las redes sociales esta semana con el tema de Guaraní. Fotos de él jugando en Guaraní, donde lo dirigía a Juguero, le daba indicaciones Sí. y él respondiendo a todo. Ya estaba A los dando emoticones y todo. algunos, Sí, sí. algunas señales. Claro que le gusta, le encanta la idea, ¿verdad? Claro. Pero no sé, hasta ahora por lo visto no existe eso. Te queremos, te vamos a pagar tanto tiempo, o sea que hay tantas cosas ahí que No es tan fácil. no es solamente el deseo del jugador y decir sí, quiero jugar a muerte en Guaraní. Y ahí entra la negociación, tienen que estar ahí atentos el presidente, Javier Acosta, el mismo Juguero, que no basta con eso, ¿verdad? Porque Juguero te puede decir yo te quiero contratar, ahí te van a llamar los muchachos, ¿verdad? Y después, ¿qué pasa? Claro. Ahí hay que ver cómo se negocia, ¿verdad? Sí, Ese es el otro paso y el más trascendental. Bien. Ya vamos a hablar del Rey de América. Finalmente recae en Julián Álvarez, el delantero de River. Tenemos una comunicación, ¿verdad? Sí, señor. Sí. A ver. Estamos en contacto con Luis Cáceres, el presidente de Guaireña. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Buen día, Ariel, ¿cómo estás? Un gusto. Un saludo también para tus compañeros ahí en mesa y toda la audiencia. Muy bien por acá. Bueno, Luis, ¿se fue Jorge Mendoza? Entiendo que sí. Sí, estuvimos hablando con él el otro día acá por Villarrica, estuvo por la ciudad y conversamos bien, ¿verdad? Le dijimos también que le pusimos en la mesa nuestra propuesta. Y finalmente yo creo que optó por otra, no sé si habló a Guaraní o sea otro equipo, ¿verdad? Pero lastimosamente no se pudo, ¿verdad? Ujú. ¿Muchos se están yendo de Guaireña o no? Se está armando de vuelta un plantel, ¿verdad? Con muchas caras nuevas. Ahí, o sea, están los referentes que se quedan, ¿verdad? Este año, y hay jugadores que del año pasado también se quedan, como Héctor, Aquilino, Miguel, Nelson Ruiz también se queda, que hizo una muy buena campaña en los últimos 4 o 5 partidos, ¿verdad? Y después estamos renovando el plantel, ¿verdad? Estamos renovando el plantel, trayendo gente en quien confiamos, ¿verdad? En quien creemos, ¿verdad? Con quienes vamos a tener un buen equipo, un equipo competitivo. Son en la mayoría, bueno, en el 100% de sus pedidos del cuerpo técnico. Y estamos cumpliendo un poquito con ellos, ¿verdad? Tratando ya de armar todo el plantel para tener listo el equipo e iniciar la pretemporada entre el 9 y el 10 de enero. Nos siguen, a ver, Jorge Mendoza ahora, recién hablábamos con Hugo Auna, Jorge Núñez, Jorge Salinas nos siguen en Guaireña, ya se fue Rodrigo Alborno al 12, ¿y quién es más? ¿Quién Chano es? continúa, presidente. ¿Ya no cambia, no? Chano cambia, no continúa Chano. No continúa. Paniagua, Miguel. Miguel sí. Miguel se queda. La idea es, Luis, también hacer un poco un recambio, refrescar el plantel. Esa también es la idea, sí. Yo creo que hay jugadores que ya cumplieron su ciclo en el club, ¿verdad? A quienes le estamos muy agradecidos, ¿verdad? Porque en estos 2 años se hicieron bien las cosas, se consiguieron objetivos importantes, se sumaron muchos puntos, ¿verdad? Que nos da cierta, ¿verdad? No relajamiento, pero cierta tranquilidad para el año que viene en cuanto al promedio.
y eso nos va a permitir encarar otros objetivos, ¿verdad? Presidente, te saluda Fabio. Lo ataron también a Rosalino Toledo, sigue, ¿verdad? Rosalino va a continuar con nosotros, sí. Sí. Un jugador de la casa, un jugador muy querido acá en la ciudad, un jugador también que nos dio mucho y creemos que debe continuar con nosotros. ¿Y los que llegan? Bueno, y ahí estamos ahí con varios jugadores ya confirmados, ¿verdad? Como el caso de Rubén Escobar, Antonio Marín, Juan Aguilar, Jordan Santa Cruz, Pablo Ayala, Diego Godoy. Hay un par de jugadores ya que estamos con quienes ya contamos, ¿verdad? Y vamos a iniciar con ellos en la pretemporada. O sea, arriba tenés Marín que vuelve. ¿Quién otro está? Y hoy día Marín y Lito, ¿verdad? Estamos negociando buscando un centro delantero, ¿verdad? Y otro delantero que nos pueda, o sea, para completar nuestro equipo, ¿eh? Falta más delanteros entonces de Presi. Sí, está faltando. Es el segundo año de Trovadio, ¿no? Desde que Guaireña subió nunca cambió de técnico. El tercer año sería. Perdón, el tercero. ¿Tercero en el primera? tercero, sí. Todo un récord también del fútbol paraguayo, eso Luis. Sí, así mismo. Mantener esa continuidad y darle la confianza, bueno, también su trabajo y los objetivos que viene logrando con el club, la verdad, obviamente. Hubo un momento muy difícil, presidente. ¿Te acordás cuando presionaban los... ¿Cómo le llaman ustedes a esa mesa directiva donde se juntan los presidentes? La junta directiva de la liga. De la liga, claro. Ahí pedían la cabeza de Trovadio en un momento dado y vos te pusiste fuerte y lo mantuviste, ¿verdad? Sí, básicamente fue eso, ¿verdad? En realidad tuvimos una racha complicada de 4 partidos con derrotas consecutivas, ¿verdad? Y para un equipo recién ascendido, esa racha puede ser muy complicado, ¿verdad? O puede complicar la situación, aunque en ningún momento, ¿verdad? Tampoco se pasó muy mal. Esos 4 partidos no bajaron en zona de descenso en ningún momento, pero, ¿verdad? Esa falta de victoria, esa presión repercutió, ¿verdad? En el cuerpo técnico, repercutió también en el seno de la liga, muchas dudas, mucha inexperiencia de parte nuestra en todo sentido, hasta que se le dio la confianza, le dimos el aguante a Trovadio y finalmente se terminó bien el año. Presidente, Miguel Paniagua llegó a operarse después del golpe ese que sufrió contra Cerro. Sí, él ya se operó. Todo el tema de la nariz, el pómulo, fuerte golpe fue. El pómulo y la nariz. Pues ya está súper bien, ya. Aparte que perdió un par de llenos también, ¿verdad? Pero está para la pretemporada, ¿la verdad ya recuperó? Está. Espectacular. ¿Y qué tal está el estadio, la cancha, presidente, para este 2022? Bien, se está trabajando ya, ¿verdad? Después de la finalización del partido local. Estamos están en mejores condiciones. Aún así vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Para que la cancha esté en las mejores condiciones para el inicio de la pretemporada, o sea, para el inicio de la temporada, que va a ser ante nada más y nada menos que de Guaraní. Bueno, presidente Luis Cáceres, gracias por el tiempo. Listo, señor, muchas gracias. Luis Cáceres, presidente de Guaireña. Estamos cerrando en breve la conexión con ABC TV. Tenemos que ver el clásico, el tradicional clásico de fin de año del grupo ABC que volvió después de la pandemia. Contame. Atención que tenemos con nosotros un protagonista importante. ¿Vos sabés que Creo que fue la definición. Acá cerquita mío lo tengo. Vos sabés que fueron 2 años, 2 años prácticamente, porque el año 2020 no se disputó. Sí. Y todo el año 2021 fueron años difíciles donde perdimos a mucha gente, compañeros que ya no están. Cierto. Y después de mucho tiempo, este es un clásico tradicional, hace más de 30 años se disputa este partido. Una especie de patiño de nuestro Juanma, Sí. Ariel, porque Atención. él sinceramente no debía jugar. Este es Es Estela. Orlando. Ah, Orlando. A ver. Dios Orlando. Nuestro amigo socalero de televisión. Orlando, ¿su apellido? Te voy a ver, pero le conocemos como Orlando. Estamos mirando a través de ABC TV, pasando el proyecto. A ver, imagen. Juanma, decime. Este es Estela, ¿verdad? Ese es Tela, Bien. Rodrigo Tela Central. Lo veo allá esperando cerca del área Pablo Guerrero, por ejemplo. Sí, ¿eh? Pablo Guerrero, gran jugador. Pelotazo largo, No. a la olla. Sí. A ver, tenemos una toma lejana. Pelota al costado. Ganó Cerro Porteño en penales, 2-2 en tiempo normal. Tradicional clásico del grupo ABC Color. A ver, pelea y la ha salido limpia. Cerro Porteño y la presión alta. Hay que decir que Osvaldo Cáceres le dio una mano a Cerro Osvaldo como Cáceres. lateral derecho. Sí. Liberteño jugando por Cerro y Oscar Díaz. Y refuerza, él generalmente. Liberteño jugando por Olimpia. Él, claro, por Olimpia, Oscar Díaz. Efectivamente. Este es el segundo del Cerro.
A ver, Neri por la derecha, mete al medio. Y Neri Buri Javier la- Benítez y anota Buri. Ricardo Yudice. Buri fue la figura del partido, metió el primero para Cerro, metió el segundo. ¿Y este quién es el que patea el penal? Ese soy yo. Juan Martín Figueredo anota Ese- para el equipo azulgrana. Sí. Muy buena definición de Juan Martín. Fernando Ramírez, muy bien. lindo, Bien, bien, bien. central. Sí. Pateando muy bien. Sí, bien, ¿Por qué Fernando. editaron? ¿Porque censuraron los goles de Olimpia o qué? No, el tema es el Los camarógrafo, muchachos no, de el ABCTV. camarógrafo. No, el camarógrafo no, ese es Neri. Este es Neri Javier Neri, Benítez. sí. Toma carrera. Este fue el Atento tercer- Víctor Hugo Florentín. Muy buena definición por la cosa que es muy difícil atajar cuando la pelota barra. Sí, este es Oscar Díaz. Oscar Díaz, liberteño jugando por Olimpia. Fíjate la clase que tiene Oscar Díaz, mira. Muy bien, Oscar, qué buena técnica. Ah, muy bien. no, Difícil atajar eso. Ese es Inatajable. difícil. Y este es Este es Tony, nuestro compañero de diagramación del diario Tony, impreso. de diagramación. ¿Le mató al zurdo. arquero? ¿Le mató al arquero? Ah, no. Zurdo. Colocó. El único que le colocó a Y Víctor este es Florentín. Gilberto. Este es Petit, sí, Gilberto. Gilberto Yavitu Sectereice. No, Ya, ¿qué mató. pasó ahí? O poita de año, Ari, 2 metros lento será. Este es Locati, Juliano. Locati, muy Juliano. bien. Bien. Juliano metió los 2 goles de Olimpia, me dicen, Los ¿eh? dos goles de Olimpia. Y marcó Este- también el tercero. Este es Muri, el último penal. Imburi, Ricardo Yu dice la gran Cerro figura ganaba del 4-3, clásico. el último penal. Y ahí convirtió anota y se el produce festejo, sí, el señor. festejo. Después de 2 clásicos, después de 2 años, en realidad 3, ¿verdad? Por el tema del Vos parón. sabés que después muchos nos juntamos otra vez y compartimos. Realmente muy emocionante todo. Para revisar Muy el reglamento, emocionante. le digo a los organizadores, revisen el reglamento porque nuestro Juanma Figueredo había sido expulsado en el último clásico que se Qué jugó. cuña y que te falló ese. Y no tenía que haber jugado. Este es una Te amistoso, quiero ¿no? escuchar la Supercopa. ¿Qué dijiste de la Supercopa? No el tiene reglamento y todo reglamento, eso, ¿no? no, pero Ya eso no sé, tiene no está el reglamento, reglamento, ya está, no. no tiene reglamento, está bien, pero... ¿te acordás? Bien, bien, felicidades a la gente de Cerro, felicidades a los de Cerro que ganaron ayer. Iván Ley Samón del arco de Cerro atajó algo. Vos sabés que él le trabajó a Petit. A Petit le trabajó. Ah, sí, Cuídate que habló. te como, hermano, le dijo. Tipo Martínez, y tiró afuera. Tiró afuera. Ah, Petit. muy bien. Hizo un trabajo psicológico. Sí, señor. A ver, lo veo a José Ignacio, por ejemplo, el compañero de prensa que se suma a Olimpia. José, estuvo Diego también de prensa ¿vos Maluje sabés que atajó. Maluje fue el único jugador olimpia que no tuvo minutos dentro del campo. No de jugó. juego. No jugó. Suplente. Y bueno, ¿qué Arquero hace? suplente. Arquero suplente. Pasa que No, Víctor es un no. arquerazo. Le dijeron Víctor arquero de arquerazo. juguete, luego. Víctor Hugo atajó mucho. Florentín. Arquerazo, no arquerazo. Qué bien, qué bien, qué bien. Arquerazo. Bueno, felicidades a la gente de Cerro. 2-2 en Jugaron tiempo por normal. Olimpia jugó Carlito Ortega, estaba Peralvo, Juliano Locati, Silvio, nuestro compañero de fotografía del impreso también. Muy bien. Lindo encuentro realmente. Muy bien. Y con esto cerramos con ABCTV, casi 12 puntualmente. Con la victoria, la algarabía de los compañeros cerristas aquí en el grupo que se impusieron en el clásico a Olimpia por 5-4 desde el punto penal. Comenzamos a vender con Edgar. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. A la hora de construir o refaccionar, la solución es Guairá Pisos. Cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños, pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. También las mejores marcas en griferías. Encontralos en los 4 locales de Guairá Pisos. Seguinos en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Equipate para el verano. En Electroban tenemos el calor bajo control. Adquirí un congelador Electrolux de 200 litros en cuotas de tan solo 279.000 guaraníes. Y con tus tarjetas de crédito tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Y por si fuera poco, con esta compra participás del sorteo de una camioneta 0 kilómetro. No esperes más. Ingresá a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Ahora, en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido.
Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre. En sus 3 variedades, sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé. Con calidad de la cooperativa Chortizer, Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Para construir el futuro que queremos, ponemos las herramientas constructivas correctas en las manos correctas. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá a Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Atalaya S.A. de Seguros, premia tu preferencia, obsequiándote por tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de retroceso y parlante para tu vehículo. Apúrate que tenés tiempo hasta el 30 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive yerba mate Indega, el sabor que dura más. En Óptica Meister tenés 40% de descuento en todos nuestros lentes de sol hasta el 31 de diciembre. Visítanos en nuestros 10 locales o escribinos al WhatsApp 0982-100-400. Óptica Meister, 20 años asesorándote para que puedas ver y verte bien. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Guarinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de goma. Casa Central Herrera, 1010. Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan al medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py e informate o llama al 0983-625-254. Power Systems. Desde el Valle Central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina, el vino reservado tinto suave, exquisito sabor frutal, es dulce. Pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada. El nuevo Santa Carolina tinto suave, podés beberlo como quieras, perfecto para compartirlo con amigos. Te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes como un cóctel refrescante. Disfrútalo como quieras. Viví intensamente con Santa Carolina, reservado tinto suave. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. El pan dulce de Navidad Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. En 2 deliciosos gustos, frutas abrillantadas con pasas de uva y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Estamos volviendo. Hoy cierta formalidad la primera parte del programa. Después ya vamos a darle lugar al humor, a los bloopers, a la música. Hoy yo quiero... ¿Qué le parece? Hoy se pasa el cassette. El cassette caca, por supuesto. Y acá durante el programa, ¿no? Nosotros vamos a pasar lo nuestro. Nosotros somos propietario intelectual de nuestra cagada. Para él estoy, porque Wilson es el que estuvo preparando. Y él, el especial es de Wilson, ¿verdad o no? No. Está todo. Tiene ya un adelanto, un avant premier hoy. Lo que queremos es que supervisen a hoy, porque hoy no va a pasar los suyos. Yo cato ese hoy. ¿Y tú? ¿Cómo tú ese? A ver. Hoy. Arrancá, pues. Estás aquí, uno te pide la música para saludar a los oyentes del exterior y de repente pone una guitarra. No, ese él quiere, hoy quiere poner eso no pasa, ahí no. Hoy es
creo que un partido de Sol de América, y viste que se estila en que el operador, qué sé yo, el relator termina de cantar el gol y ahí pone la música, ¿verdad? Qué sé yo, gol de 0-0 Porteño. Y vos sabés que era gol de Sol. Y 11, Capia está querido, no sé qué. No, pero eso no va a estar, no. Va y véase. Bueno. No, vale, el año eso está bien. Eso está bien. Métele. Temporada 2021. Ya pide el Cardinal Deportivo. Así mismo. Tenemos deportes, Obi. Hay presentación de deportes, o si no nos van a retar. Si no cumplimos con nuestra presentación debidamente. Obi, Espera, yo voy a hacer. Espera, voy a hacer la voz. Yo voy a hacer la Dale, vamos a hacer. El bloque deportivo en la primera mañana con Ariel Mareco. Hola, Sara. ¿Qué tal? Obi. Obi nos caga, nuestra viñeta. 107.1 en el este del país. Perdón, esto entra en el cassette también. Es ABC Cardinal y ayer dijo. Pensó lo que había dado para nada. Ayer. No sé que sea un nuevo remixado. No, que es remixado. Hoy entra directo, hermano, al cassette. No, por favor. Esta es la del operador. Si llega a repatriarlo a los Melli, Oscar y Ángel, la oposición debería ya de retirarse, emprender la retirada y decir, colocar nomás ya una suerte de esa alfombra roja de Hollywood. Ariel no es relator, no le tengan... también, Víctor. A la puta. No, ya, acá ya, yo me voy. O sea, que me escribió ya, alguien me puso yo en el Twitter. Entraste, cuidado Federico, se le cayó el micrófono a Federico con el café. No, tranquilo Federico, hay peores cosas en la vida, hermano querido. No, entonces... Apagan por el micrófono de Federico mientras... Cuidado que no te corra eso con el café. Hoy que te quede... Lo único que falta, muñeco, es no te quede ahí. Cortar el micrófono. No, eso tiene corriente, hermano, y está el café ahí. Eso es... cortar el micrófono, Twitty. Gran cabezazo, casi zambulléndose. Es un lugar realmente muy lindo. La naturaleza es espléndida, uno puede caminar, trotar, es un lugar muy seguro, te piden la cédula, entras, hay un protocolo, una atención espectacular, realmente altamente recomendable. Yo les digo el Parque de la Salud, zona del Banco Central del Paraguay. ¿Vos ya te fuiste alguna vez, Johnny? No, señor, pero sí un amigo fue y se encontró con una víbora y... No, hijo de puta. Te mató. Mi amigo corrió. Corrí nunca más, fue al Parque de la Salud. No va a correr. Por presencia de reptiles. Y los comentarios de Darío Ibarra. Vamos a la última parte. No, a la última pausa. Vamos a la última pausa. No, ¿sabes qué pasó? Que Bruno ya metió presión con ese tema de Caseca acá y estamos todos presionados. Está el mall Excelsior, mall Excelsior, el Excelsior. Sí. ¿Dónde sale? Espera, mall Excelsior. El Excelsior. Excelsior. Claro. Bueno, espera, tranquilo, no, hermano. Ustedes tienen que jugar contra 12 de octubre. La cancha del 12 de octubre no va... no, perdón, me estoy confundiendo. Vos sos de Santaní. Perdóname. Vamos a ir a Edgar López. A la vuelta, señores. Jueves de terror. Edgar González. Yo dije Edgar López, dije. Hermano, vos sabés que Guaraní si llega a ser campeón. 3 puntos de ventaja tiene. No. ¿Cuáles? No. ¿Qué dije? Perdón. No. Guillermo Domaniski. Junto a Edgardo Romero. Hoy estamos. Cerrado en Paraguay, está alta. Prepárate un precio para hacer el internet de Internet de Pedro. Se viene el centro. Portimo ron, porte limón con néctar de Bocuruya, frutica, Burucuya. Buenas tardes, Bruno, ¿cómo estás vos? Bien, excelente. Señor Kim, ¿cómo están todos? ¿Cómo? Bueno, señor Cham. El Chero le dijo, andate ya a Claudio Aquino.
Y bueno, imagínate que esto sea Abraham Premier, olvídate. No, buen arranque, espectacular. Qué locura. Como cada yapi que hicimos en el año, ¿verdad? El Bocote que está todavía, Frankenstein. No, Pablo. Está, ¿qué más? Sí, unos cuantos, ¿verdad? unos cuantos. Pablo. Bueno, pero forma parte, ¿verdad? Forma parte del espectáculo. Mauro Boselli fue presentado como nuevo futbolista del Estudiante de La Plata. Algo que había adelantado al colega Merlo, el argentino. Y ahora se confirma, oficialmente. Estudiante de La Plata presenta a Mauro Boselli como nuevo Claro, futbolista. vuelve a su casa, donde se va a sentir cómodo, arrastrando problemas familiares, comprensibles por supuesto. Tenía todavía contrato con Cerro, Sí. porque eso fue lo que pasó. Él mismo lo había anunciado, Juanma, Sí. que al cumplir ciertos objetivos, él automáticamente ampliaba su contrato con Cerro, pero al final habló con los directivos, habló con el mismo Chiquiarse y se entendió la situación. Primó que está la viviendo. cuestión humana. Claro, totalmente. Bueno, Juanma, Fabio, hoy les planteo algo. Viste que, a ver, nosotros, en mi caso, ya cuarentón, ¿verdad? Fabio cuarentón, Juanma treintón, ¿verdad? Todavía, para eso sí. Nico tiene 23, 22 años, 23, 24, ¿verdad? Bueno, Nico podría ser un ejemplo, ¿verdad? Porque quiero partir en 3 bloques esta historia de la fiesta de fin de año. Entonces, primero vamos a convocar y vamos a abrir los teléfonos y también el audio WhatsApp a los señores de 60, 70, 50 años. A ver, cómo ellos festejan, qué música escuchan y que pidan su música, ¿verdad? Entiendo que serán temas así de los 70, 80, 90. Después será nuestro turno, de nuestra generación, Fabio, de los tipos que tienen, de los oyentes que tienen, qué sé yo, 35, 30, 40 años. ¿Verdad que ya estamos ahí apretujados, ya no hay tanta diferencia? No hay ¿verdad? diferencia, claro. Ya estamos ahí... Una etapa de madurez, ya sí, importante. Sí. Uno cerca de otro, una etapa cerca de otra. Y después los millennials. Yo lo que quiero saber los millennials, qué música escuchan. Entonces vamos a habilitar como en la última parte para los millennials y que nos digan los millennials qué escuchan. ¿Cómo es el año nuevo? ¿Cómo es la fiesta de fin de año de los millennials? ¿Está bien? Claro, perfecto, me parece muy bien. Vamos a empezar con los señores cincuentones para arriba. Yo creo ¿Qué música piden? ¿Qué música escuchan después de las 12? Es difícil que el orden te respete. ¿Sí? Yo creo que hay que igual recibir a los millennials. ¿De una ya decís? Sí, porque no todos van a entrar ahora. Bueno, vamos a probar. ¿Puedes probar? Vamos a probar. A ver si entran los señores. Primero los señores. ¿Cómo antes se farrean en el Biguá? Que nos cuenten, por ejemplo, en los grandes clubes. Para hacerlo en idioma ¿Qué político. música? Sub 50, sub 60, ¿verdad? Sí. Que llamen ellos, ¿verdad? De sub 50 para arriba. Para arriba. ¿Está bien? Ok. Tenemos que ser específicos en el término, no así como el Ministerio de Salud de Guardia, que armó un quilombo. Sí, por eso, no término futbolero. Sub 50 para arriba. Sub 50 para arriba. Que llamen. Y que nos cuenten cómo eran las fiestas de fin de año y qué música escuchan, porque seguramente, viste, si vos sos la época, vas a querer entrar otra vez en el túnel del tiempo y entrar en la nostalgia, escuchar esa música del ayer, de antes del ayer, hoy y de siempre. ¿Está bien? Bueno, vamos a habilitar ya los teléfonos porque es un programa especial, el especial de Año Nuevo. Ya no nos vamos a centrar tanto en la pelota, sino que en la alegría de fin de año. Ya llega, ya como dice, poné ya esa música hoy, por favor. Faltan 5 para las 12. Faltan 5 para las 12. Y ya arrancamos y le ponemos energía, le ponemos combustible, y ya ponemos primera y comenzamos a adicionar. Las campanas de la iglesia están doblando, anunciando ya una nueva Navidad. La alegría del fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. La alegría del fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061 514 920. Con la
Bueno, vamos a habilitar ya los teléfonos. Los sub 50, comenzamos para arriba. Con los sub 50 para arriba. A ver, Juanma, es el 09, no, el 021. 021, ¿Hoy nos ayudas? 41 51 730 y 41 51 731 son las líneas. 41 51 730, 41 51 731. 731. Sí, señor. Llamen, sus 50 para arriba. ¿Cómo eran las fiestas de antes? En el Biguá, en el Nueva Estrella, en el Sajonia, en el Sol de América en mismo. el Sol de América. ¿Cómo era en el interior del país, en el club social de tu ciudad? ¿Cómo era la fiesta de fin de año? Sus 50 para arriba, sus 60, sus 70. Los teléfonos están habilitados. A ver, buenas tardes. Señor. Ariel. Sí, ¿quién habla? Ramón, pero no, otra vez 50, Ariel. Perdón. A ver, ¿qué dijiste? No tengo todavía 50, Ariel, 45. Ah, bueno, está cerca, ya tocando la puerta. Pero, sí. Bueno, a ver, igual, aprovechamos entonces. A ver, ¿cómo vos antes, en tu época, digamos, de mozo, cómo era la fiesta de fin de año y cómo la vivís ahora? No, la música de antes, por ejemplo, era de Juan, Bonnie M y de Patiño. Los tres números clásicos. Bonnie M. Claro, de Navidad, de Bonnie M. Poné un poco de Bonnie M, vamos a complacer ya este... ¿Cuál era su nombre? Ramón. ¿Ramón de dónde? Itacurubí del Rosario. Itacurubí del Rosario será. ¿Y qué club social hay? ¿Dónde te llevas a bailar? No, es de la municipalidad, con Virginio Cáceres, Silvio Suárez y compañía. Ah, Silvio Suárez de ahí, ¿verdad? Sí, y Virginio Cáceres me parece que de ahí también. Sí, de ahí, a 2 cuadras de mi casa. Ah, mira. ¿Y se van ellos a festejar ahí la fiesta? La municipalidad, solamente la municipalidad. Ah, en Villa Rosero así también. La municipalidad se hace la gran fiesta de fin de año. Y en la casa de Choco también, o sea que en el pueblo de Choco también. General Aquino. Choco General Aquino, sí. A ver, ¿cuál es el de Bonien? Feliz Navidad. Christmas. A ver, espérame que Ramón no te vaya a apurar. ¿Vos estás en Itacurubí del Rosario ahora? Ahora estoy en Itacurubí del Rosario. ¿Cómo está el clima allí? Calor cuando se siente, tanto acá porque hay muchos árboles. ¿Tenés arroyo cerca o no? No, hay muchos árboles. A la gran 7. ¿Y qué? ¿Peyucá curé? ¿Qué hacen? ¿Sopa? Sopa, chipa, todo curé. Ah, muy bien. ¿Pero qué? ¿Tu lechón que vos... lechón. ¿Engordás en el año para la ocasión especial? Sí, para Tatapá. Ah, qué rico. Y aparte que por acá se vende muy... No es tan caro. ¿Este es el de Bonien? No, ¿es el de Bonien? Ese. Este es... Largalo. Ese es. No, pues este es el de Daniel Patiño. Y después de Daniel Patiño, falta 5 para las 2. ¿Boniengo en inglés canta? Ese. Este es Patiño. Y después de Guam. Ah, Guam, no puede ser de Navidad. Sí. Claro, pero igual. Oye, estamos en año nuevo, Ramón. Pero igual. Navidad. Igual se escuchaba. Te digo que igual se escuchaba. Ah, bueno. Y después de las 12 en la municipalidad, escuchamos lo que hoy vos estabas justamente escuchando. ¿Quién toca en la municipalidad de Itacurubí del Rosario hoy? ¿No sabes? ¿Cómo? ¿Quién toca? ¿La discoteca? No, la discoteca nomás, discoteca. Pero la música que vos estabas pusiendo hoy en la mañana temprano. Ah, vos escuchaste ya la primera mañana. ¿Escuchaste sí, cómo claro. animamos? ¿Qué te parece? No, vengo para quedarme aquí con usted. No necesito, ¿verdad? Pero acá, en Itacurubí, a ver si Karina gratuito. Eso te puede. Ah, muchas gracias. Mira que podemos ir a animar la fiesta hoy en Itacurubí. Hay tipo las 2, las 3 de la mañana. Con Maluje. Municipalidad. Con Maluje, todo el equipo. Ahí Gaspar y compañía. Sin problema. Ramón, gracias por la buena onda. Gracias, abrazo, feliz año. Abrazo. Bueno, participó Fabián en sub-45. Convocamos a los sub-50 para arriba. En este segmento especial. Que suene el teléfono. Fabio Martín, por favor, si podés atender. Bueno, cómo no. Tenemos otro oyente en línea hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hace, Fabio? ¿Cómo estamos? ¿Mal aporte? Al pelo será. Tranquilo, ¿tu nombre? Charlie, no me decime. Charlie, ¿de dónde estás llamando, Charlie? Acá estoy en mi taller, acá en Lambaré, en Vapoina. Ah, espectacular. ¿Vos cuántos años tenés? 61 pirulos. Ah, espectacular. Y contanos, ¿qué extrañas de la fiesta de fin de año? ¿Cómo vas a prepararte para hoy? No, hoy me voy a la casa de mi hermano. Yo siempre onda suave. No me gusta lo de trasnochar. Ah, ya. Onda tranqui nomás. Poneme, ¿sabes qué? No es lo ni de Navidad ni nada. Mark Knopfler, Walk of Life. ¿Ah, qué? Mark Knopfler dice hoy. Sí. Sí. Ahí está.
Esta te gusta, Charlie. Este es tu palo. Sí, qué puta. No, pero Después de las 12, ¿qué iba a hacer en tu casa? no, sabes que yo nunca trasnoché, no me gusta lo. Ahí en la esquina con tu vecino andaba a bailar, Sí, no, qué sé hasta yo. las 3 máximo, Recibía a los 3:30. grandes, a los años para que haya buenos No, bríos. pero no necesitas, ¿cómo que se dice? Excederte para divertirte. No, ya sé, pero tenés que No, yo bailar. comparto con Charlie. Te que sentar en tu jardín ahí, Ariel, y disfrutar esta música y le bajás y tranquilito, ¿verdad, Charlie? Claro, digo, mira, yo estoy acá en mi taller, te cuento. La sombra, árboles, fresquitos, tranquilo, ondas suaves, 3 grados menos de lo que es en la calle. ¿Y a qué hora vas a empezar, Charlie? ¿O ya empezaste? No, todavía no, loco. Yo me voy a la casa de mi hermano a las 8:30. Ah, ahí va a Pues le arrancar. bajás con una cervecita por lo menos, Charlie. No tomo cerveza. Ah, ¿y qué tomas, tereré? No, Coca-Cola, gaseosa. No me gusta la bebida alcohólica. No me Está muy gusta. bien, está muy bien, no, está muy bien. Vida sana. No, nunca fumé, nunca tomé y siempre me divertí. Me parece estupendo, está bien, se respeta y es una vida sana. Bueno, Charlie. Sí, era medio vaso, Medio vasito. para brindar. Medio ácido. Muy bien. Bueno, Charlie, que tengas un gran año será. Felicidades. Igualmente, todo lo que me desees, te deseo el triple. Dale, gracias. Gracias, Charlie. Igual, gracias. Ahí está Charlie de Lambaré. Si te estás por quedar sin internet, escucha lo que tenemos para contarte. Claro, lanzó planes gigantes con muchos más gigas. Imagínate tener un plan de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Yo que vos me paso a Claro. Contratalo llamando al 021-417-8000 y cambiate a Claro. El ex compañero de Red Guaraní que nos escucha, Fabio, dice: se me queda en la retina que antes era visitar los pesebres y en cada casa probamos el clásico clericó y la clásica fiesta en el palacete municipal de San Bernardo. Un saludo para Sadito Aquino, entonces. Acá también me escribe a mí que le trae recuerdos, dice, de su época. Pero se olvida un personaje histórico para él. Sí. De allá de San Bernardo. Ah, Tiene que estar dentro de su... Tiene. Y Michael Jackson, por supuesto. No, Michael Jackson, Sí, claro, ídolo. ese es su palo. Sí. Grande, Asadito, gran amigo. ¿Qué dice? Está contando ahí sus historias. Pero me sigue a leer porque estamos ahora para la venta hoy. Para un ratito. Después le vamos a dedicar eso a... Métele. Esto es para Omar Aquino. ¿Vos sabés qué le llevó en su cumpleaños al paraguayo? Al Michael Jackson paraguayo ya no puede actuar, pero sus hijos son unos capos. Hay uno chiquito, tendrá unos 6 años. Increíble cómo baila Ariel. Tremendo. No, y está el otro, el mayorcito, que va a tener unos 13, 14 años. Sí. Entre los hermanos bailan ahora. Sí. Y como Osmar Aquino es fan de Michael Jackson, no podían faltar en su fiesta de cumpleaños. Asaído. Sí. Seguimos con los oyentes. ¿Están por allí? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, señor? Varias ya. Vale, por dónde van va sub, mina. ¿Señor? ¿Qué sub vos sos? 50, 40, 60. Allí en Boyal, le damos la sub 50, 48. Ah, ven más en lento, más será. Hubo una salud acá de Colonia Thompson. ¿Colonia Thompson en San Lorenzo? No, zona Ipané. Ah, zona de Ipané. Sí. ¿Y dónde farrean ahí, Hugo? No, yo soy acá nomás ya. Yo soy zona Fernandino. Yo soy Fernando La Mora. Era mi valle ese. Es amor de farrear de Fernando Pagüe. Normalmente Navidad es por Colombia. Es por Colombia, claro. La época de Metrópoli, Siludisco, mira, Puril. Sí. Y después Año Nuevo tu pareja. Ahí en Ñembuy. ¿En Ñembuy, en Coca-Cola? Pareja, ahí que está su sede social. Ah, mira, oche. ¿Y quiénes tocaban? Bueno, ya dijiste Metrópoli, estilo. No, después por Colombia, pareja, tú vas, ojo, para que ver los hobbies, va a ser mi grupo de orquesta, o tú vas a pedir discoteca estable. Muchos grupos en vivo. Sí, muchos grupos en vivo me parece, te das acuerdas y golpe. Qué bien, che. Y gusta que más legalmente, hagan huella Europa, ya eso, legalmente. ¿Por qué? Si cambió mucho. Sí, ahora ya todo discoteca cerrada, se llaman los pubs, fiesta al aire libre, pero después le gusta ver el más, güey. Pero se busca la vuelta. ¿El señor? Hay lugares en donde se busca la vuelta, digo. Sí, es seguro, pero yo no, era como antes, ahora 100% heroico, porque no, eso no, como digo, el señor ahí cuenta, pues está en droga, es
hemos hablando de música, hemos con en donde por todo por Bluetooth más el tema ahora. Y violento y te indio no me está velando ayuda ya. Ese es el problema. Vos amanecías bailando a las 5, a las 6 de la mañana. Que bebedera a veces más no pendiente de eso. Por último te dimos que te indes a por liga alguien de Condero, no, eso es normal. Si con la moqueta de ese pero ni moquetea de ese mismo ni moquetea como coño de una llegua. Antes anda y por no sea arma ni cuchillo. No, mano a mano, yo estoy mano a mano, pues ya acá aquí en su casa. Y generalmente nunca se sabe por qué empieza el moquete. No, y normalmente por pendeja. A veces de la contiene chica fue más yo creo que otro día de bebé una vez no y ese llegue a otro semana en la mañana esa chica ahí manda. Pero como la tifulga. ¿Cuál cuando eres upea liga cuando antes? Sí, hay por un pase hay por ahí. Por una parte del show allá. Sí, era legal para eso como el fútbol. Mi jugador, oye, cansa oye buen potilla, oye vos se abre y ando tocando vos sabés que yo vine para Colombia y hice a farra a esos jugadores para la Foso Comán, yo te hablo. Sí. No sé si te acordás, es Pascual el apellido, uno de los jugadores, Pascual, y estaba ese, el tipo ese que tenía un lunar en el ojo, Fabio Benecuario, ese mandó. Garcete. Juan Carlos. Sí, Juan Carlos Garcete. Un viejo farreador en 10 ya, es para Colombia. Mira. Bailan de apellido Raúl Navarro. Sí. El arquero. Un viejo investigador de para Colombia. Ojo mi güey. Sí, y gusta que además de otro. Cada uno tiene su época. Ese es el tema, pues. O cambia, pa. Hoy cada uno tiene su época. Vos cobras tu aguinaldo y lo primero te vas al mercado para comprar para tu vaquero y para tu camisa y tu mocasín o tu náutico. Ese era el vicio. Ya concentraban de droga a veces nada, ya cama ese agua. ¿Qué te sabe? Efectivamente. Bueno, Hugo Será, te agradecemos mucho por llamar, por tu buena onda y bueno, por contarnos cómo se veía antes. No, tranquilo, y cada año, y suerte la de Pitala, ¿cómo es? El Alex Chivo, porque la oye Bruno, la ya disfrutala. No, algo ya subimos, ya podemos acudir. Alemitan de Coa, por ejemplo, me envían acá en el WhatsApp una publicidad del Mbiguá, por ejemplo, dice, en Año Nuevo, escucha esto, escucha la publicidad. En Año Nuevo, de nuevo al Mbiguá, por un 1977 de alegría y felicidad. Inicia el año con Equipo 87, Jokers, Hobbies y el Año Nuevo del Mbiguá. Un puente de lanchas, camino totalmente habilitado. Entradas, socios al día 20 guaraníes, no socios 300. Chao, Hugo. Estamos, vea. Listo, gracias, Ariel. Suerte. Hasta luego. Chao, chao. Fabio Martín. ¿Qué época es esa? Perdón, Fabio. Yo cuando era criatura, pues no me acuerdo, en el fomento de Barrio Obrero, la farra. Fomento. Lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir en Bogué, a este calor infernal. Voy a tomar uno ahora mismo, en Bogué el calor, con nuestra hierba indega Pantano Limón. Apagás el calor y todo lo que quieras, con cedrón capií, hierba de lucero, cocú, menta y limón. Y el sabor dura mucho. Hierba mate indega, probá pues. Candilejas con la... Ahí está. Mete el... Agregale eso para ese ya. Candilejas con las mejores máquinas del país. Te espera. Sábado 1 de enero recibimos el año con mucha diversión. DJ Selmi desde las 15 horas. Barra libre de tragos, regalos y sorpresas. Más de 100 millones en premios en diciembre. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. ¿Sabes qué me gustó esta publicidad de antaño, de 1977, de la fiesta de Ambiguá? Ese, un puente de lanchas. Porque en lancha se cruza el río Paraguay, güey. Y tenía las dos alternativas. Sí. La gente te cuenta anécdotas de aquella época que obviamente no me tocó vivir, pero dice que eran lugares que se llenaban. Claro. Arrasaban. Ese tipo de lugares para la fiesta, ¿verdad? ¿Cómo se celebraba el Año Nuevo? Era todo un suceso. Sí. Todo un suceso. Vamos a recibir a la gente de vuelta. Que llame.
Buenas tardes. ¿Se fue? Buenas tardes. Sí, ¿cómo estás? Te habla Ramón Duarte de la ciudad de Encarnación de Itapúa. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo se ve la fiesta en la Encarnación? Y bueno, yo hoy tengo más de 60 años y bailábamos la fiesta de fin de año en el Club 22 de septiembre, zona baja, zona puerto de la ciudad de Encarnación. ¿Y qué música, por ejemplo, te acordás, Ramón, en tu época de mozo allí en la fiesta de fin de año? Y en aquella época nosotros teníamos un gran grupo, se llamaba Los Huracanes. Hoy en día ya no están más. Sí. Sería una especie de los mini hobbies de la ciudad de capital de Asunción. Entonces nosotros bailábamos y nos volvíamos todos locos con la selección del rock and roll, los mejores tiempos de aquellas épocas. Qué barbaridad. Y se las arreglaban, a lo mejor en esa época no manejaban muy bien el inglés, pero en los grupos y las bandas paraguayas se las arreglaban, ¿verdad, Ramón? Sí, por supuesto, porque nosotros teníamos evidente la influencia argentina. Nosotros ya teníamos y escuchábamos mucha música de Deep Purple, Pink Floyd, Yes, sí, todos esos temas, ¿verdad? Por la influencia curepa, claro, que venía ahí, ellos dominaban, se escuchaban los discos de vinílico en aquellas épocas ya, y con las radioemisoras de Posada Misiones, que es la frontera con la ciudad de Encarnación, y teníamos nosotros mucha cultura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estábamos en una frontera internacional, entonces estábamos al tanto de temas Beatles, Creedence, Los Lobos, todos esos temas, y se bailaba, obviamente se bailaba música mexicana, ranchera, tipo mariachi loco, esas rancheras corridas bien locas. Qué grande, qué recuerdo, qué nostalgia. Y hoy por hoy, Ramón, hoy por ejemplo, ¿qué vas a hacer con tu familia ahí en la casa? ¿O cuál es la modalidad de diversión? No, yo hoy en día solamente soy un lobo solitario, escucho música, escucho la radio de muchos de ustedes, desde las 5 de la mañana tienen buenos programas los días domingos. Entonces, ¿verdad? Estoy al tanto, son siempre sus comentarios en crítica, que es muy interesante. Por lo menos veo que ustedes en esa emisora que están son periodistas serios. No muchos, pero sí abundan todavía periodistas serios. Ramón, muchísimas gracias por escucharnos, por tus palabras. Te deseamos que tengas un lindo cierre de año, un mejor año 2022. Y te vamos a poner un tema de Creedence. ¿Qué te parece, Jambalaya? Buenísimo, loco. Y eso nosotros lo bailábamos hasta reventarnos con el pantalón ajustado y la botamanga ancha, ¿te recordás? Y el cabello bien largo. Escuchá esto, Ramón, escuchá esto. Él que nos escribe desde Villarrica. Hablando de saludos, también me pidió Osmar Aquino que le saluda a Carlos Segovia. Está escuchando también el programa, está con Asadito, que contaba también su historia. Creo que vos leíste, Ari, ¿verdad? Fíjate, estas son palabras de Osmar. Se me queda en la retina que antes era visitar los pesebres y en cada casa probamos el clásico clericó y la clásica fiesta en el palacete municipal de Samber, dice. Después de las 12 ir al palacete, ir a Fantasía, dice. Con Ricardo sí, se iba ahí. Y él se iba con Pacuá, me imagino. Con el amigo Pacuá. A mí me tocó hacer guardia un año en el puerto de Asunción, dice un oyente. Año nuevo. Y teníamos que cuidar de los borrachos que se caían, para que no se caigan al agua. Impresionante. Bueno, anécdota y anécdota. Una persona en línea, buenas tardes. Hola, Ariel. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Juan de Hernandaria. Juan de Hernandaria. ¿Vos qué sos, Juan? Soy 90. Ah, no, vos sos más moderno. Vos tenés 31, 30. 30, sí. Y no, pero por acá, bueno, de pibe, ¿verdad? O sea, cuando tenía 18, 19 años, era fiesta en el Palacete o en el Polideportivo, ¿verdad? De Hernandaria. Y DJ Rodrigo Martínez, o si no, se le traía a Pastor Medina. ¿Sabes que yo no le llegué a conocer? Pero suelo ver así publicaciones y escuchar sus animaciones. Pero qué fenómeno fue en la zona del Alto Paraná Rigo será ya fallecido locutor. Sí, y yo era criatura cuando falleció, ¿verdad? Pero sí, la anécdota, ahora tengo un círculo de amistad, ¿verdad? Con gente de más edad. Y bueno, escuchamos música de los 80, 70 y de los 90 y
colocan Rigo Rigoberto ahí, ¿verdad? Y empieza a contar la historia de que era el tipo que llevaba la pendeja, que tenía luego la onda, ¿verdad? De animador y detrás de eso, hablaba muy bien, dice yo miro los videos de archivo pero qué bárbaro, qué locutor fue Rigo, con razón que hasta ahora la gente se acuerda de él, no solamente allá, sino que acá en Asunción también. Y entrar en YouTube vas a encontrar todos las animaciones que él hacía en los balnearios y eso. Sí. Que nos cuente, ya le convoco a la gente del Alto Paraná que nos cuente algo de Rigo en el audio WhatsApp. ¿Escuchá esto? Sí. Vengan todos, vamos a bailar. Aquí la música no para. Aquí vamos a disfrutar y bailar con el mejor sonido del récord. Y estoy buscando un corazón que sepa querer. Bueno, amigo Hernán Darias, gracias por llamarnos. Dale, amigo. Muy amable. Pasá un poquito, Rigo. Rigosa era un fenómeno, fallecido a muy corta edad. Creo que en el 95. Yo así viendo... Yo era chico en esa época, ¿verdad? Pero viendo así los archivos que se levantan en YouTube, en Facebook y... Escuchá la voz que tenía Fabio. Sí, Rigo. Era un gran animador de fiestas en Ciudad del Este y en toda esa zona. Y en su mejor momento de su carrera falleció lamentablemente, ¿verdad? Hoy... Noches te mueras de frío por no estar conmigo. Vuelven los muchachos de Matilla. Con la voz de Mario Alberto V. Al cielo con todas tus fuerzas que vuelva contigo. Vamos arriba todo el mundo a bailar Record Show número 1 en show. Te acompaña como nunca. Aquí en otro sábado espectacular de música con el teclado campeón en show. Qué grande Rigo, un hombre que marcó historia en el este del país. Rigo, en realidad es Rigoberto. Rigoberto. Así se hizo famoso, con ese nombre artístico, Rigoberto. Un saludo para Jorge Olmedo, Zuluaga, es dirigente en Olimpia que siempre nos escucha. Nos desea un gran año 2022. Saludo para Jorge. Saludos sí. Jorge y también un gran año para vos, en este que se aproxima. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Ariel. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, señor? Muy bien, ¿quién habla? El señor Pedro Santiago Ayala. Hola, Pedro. Y escuchando acá el programa, espectacular como siempre. ¿De dónde, Pedro, llamás? De la ciudad de Yaguarón, kilómetro 50. Yaguarón. Ruta 1, sí. Ruta 1. ¿Cuántos años vos tenés, Pedro? Yo tengo 51. 51, sus 50. Bueno, Mores Barreal, Yaguarón, para caer. ¿Sos de ahí luego? No te escuché bien. No, sí. ¿Dónde te ibas a farrear en Yaguarón, digo? Sí, acá en mi domicilio nomás, señora, en mi domicilio. Nada que ver ahora salida a cuidar mucho. ¿Y antes? Antes yo farreaba, eso me estaba acordando, escuchando el programa. Y antes yo farreaba primero en la Muni de Lambaré, no sé si te acordás. ¿La Muni de Lambaré? Donde actuaba ahí Nito Binader, también Rubén Rodríguez, cuando era pendejito el señor ese también. Y después me mudé allá, o sea que me fui en el Club Guaraní. Metrópolis. Ahí estaba Papi Núñez. Propulsor de la música tropical. Sí. Se nunca pierde y al más fanático cerveza. Pero yo era su seguidor, yo era fanático limpita, pero yo era su seguidor de este señor. Que hace, creo que, no sé, 25 años por ahí que ya no dejó también. Sí, hace rato. Dice que él se declaraba cervista fanático y decía, el que se enoja pierde. Y así mismo, señor. Bueno, Pedro. Sí, Pedro, te escuchamos. Te escucho un poco entrecortado nomás. Bueno, lastimosamente entonces la comunicación no es muy buena. Pedro, gracias por llamarnos. Feliz año nuevo. No, por favor, feliz año nuevo para usted, para toda la familia del Radio Cardinal, la radio más potente del país. Muchas gracias. Yo soy un fiel oyente de usted, de toda la programación. Ahora no me estoy acordando porque ya estoy tomando perdiendo una cervecita. Pero qué envidia que te tengo, Pedro. Hay cerro por Yaguarón, ¿verdad? Y bueno, desde la distancia, un fuerte abrazo. Buenas bendiciones para el 2022, señores. Muchas gracias, Pedro. Muy amable. Igualmente, gracias. Me dice escucharle a... ¿Puede ser Gardi Oviedo?
Me dice, igualito a ese Rigoberto, me dice. Y puede ser un locutor del Sí. ahora, del momento. ¿Vos sabés cuántos años tenía Rigoberto cuando falleció, Ariel? 24 años. Ah, jovencito. Mira, Sí. Comenzaba recién. Sí, en un accidente de tráfico. Qué macana. En el tránsito se produjo su deceso, lamentablemente. Bueno, Joven, ahora vamos- es su mejor momento. Vamos a habilitar audio WhatsApp, Fabio Martín. Si le gusta la onda, esta modalidad de programación de especial de Año Nuevo, o quiere que debatamos del fútbol, de buscar no. noticias. El que dice eso va a mentirse Bueno, a sí mismo, Ariel. No, ya estamos en esta onda, no, pues no. Y aparte los oyentes están muy bien. Llamaron de Encarnación, todas de partes. Hernandarias. Ahora te llamaron este último de Yaguarón. Yaguarón, sí. Los diferentes departamentos del país. Que envíen se audio mueven. WhatsApp, señores. Ahora mismo envíen. Está bien, está mal, vamos a volver a la pelota, al debate, a la polémica. O está bien que ya comencemos a farrear desde la más potente del país hacia toda la República. Ya con la alegría de fin de año. Brindando, cortando la torta, el pan dulce, cargando la sidra, la cerveza. Se llama Tu Traición, el éxito 95. Es un nuevo impacto y queremos que tú bailes con nosotros de esta manera. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Farmacias Catedral tiene 116 razones para festejar. Seguimos festejando nuestros 116 aniversario durante todo el mes de diciembre. Son 116 premios y los regalamos todos los miércoles. Escucha lo que se viene. Viaje a París, viaje a Nueva York, estadías en Satori Zen, Rock in Rio, TV Smart, cuatriciclo y muchísimos premios más. Por cada compra de 50.000 guaraníes ya estás participando con todas las formas de pago, incluyendo nuestro delivery 627-7000. Entérate más en las redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Hierropar, ahora somos importadores de aceros así de la Argentina, de ángulos, plancholas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central, Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Volvieron los super descuentos. Desde IDESA te traemos estos super regalos para vos. Por todo el mes de diciembre, no te pierdas de hasta el 100% de descuento en intereses pagando tus cuotas. Y por primera vez para barrios cerrados, aprovecha los descuentos más esperados en intereses de expensas. Para bases y condiciones, ingresa a www.idesa.com.py o comunicate al WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. En Inverfin cumplimos 25 años haciendo de tu espacio un hogar. Los primeros 5 ganadores ya están disfrutando de sus espacios renovados. El próximo puede ser vos. Genera cupones realizando tus compras y abonando tus cuotas en cualquiera de nuestras más de 100 sucursales, incluidas las motos Taiga. El próximo 29 de diciembre, un espacio renovado puede ser tuyo. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Todo Paraguay sabe que si hay quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Pichupe Quitadol. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo. Nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAP. Por ser la más preferida, recordada y consumida, Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador del Paraguay. Fortín, República de la Caña. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos
productos, leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Luxor Appliance, productos para tu día a día. Calidad y tecnología para tus necesidades. Durabilidad e innovación con el compromiso de satisfacción. Productos de máximo lujo y estilo propio. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-appliance.com. Luxor Quality for Life. Bueno, volvemos, señores. Audio WhatsApp en estos instantes. Que diga la gente si está bien este estilo de programación de especial de Año Nuevo, o quiere de vuelta la pelea, la controversia, la polémica, los debates. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Hoy ya estamos de joda, de farra, despidiendo el Año Nuevo. A ver, escuchamos el primer audio. Vamos a ver si es de respaldo o de rechazo. Epa. Hola. Espera. Está un poco... Un oyente, Fabio, si puedo atender mientras. Bueno, cómo no. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Fabio. ¿Cómo estamos? Bate copio, al aporte. Tranquilo. Lujo, acá trabajando todavía. ¿En serio, veo? Yo creía que estaba escuchando Metrópoli FM. Ah, ¿cómo te llamas? José. ¿De dónde estás llamando, José? De Lambaré. Parece que me estaba acertando mi vecino que era metalúrgico, o sea, vivía en un barrio donde había 2 talleres metalúrgicos y a mazo te levantaba, mazo y fierro, ¿verdad? Sí. Y le metían todos los temas que ustedes están pasando. Metrópoli FM, ay, qué puta. Lo único que le falta es carita forrada y... ¿cómo era el otro? Sapito. Con eso yo crecí. Enseguida te vamos a poner, amigo. Pero... por ejemplo, hoy voy a escuchar, para empezar, Michael Bublé. Y después nos vamos con un poco de... poco a poco nos vamos entrando fuerte, ¿verdad? Oasis, después un poco ya de Metallica, y después terminamos con algo de Pablito Lescano ya. Ah, muy bien, espectacular. Va de a poco cambiando de ritmo. Así es, Ariel. Soy 40. Excelente, bien. Ya está en la etapa de la brillantez de la vida, por favor. Sí, claro que sí. Y bueno, saludos a todos los muchachos. Ya le imagino a Bruno ahí tirado en la pileta con protector solar y encima otra bronceador. Estará Ñupo y Danichón está a otro nivel, me acuerdo. Yo de Lambaré. Y en los 90, en el 99, sí, pasaba el tipo, flaquito, camiseta de Japón, había original, época de Copa América, se iba caminando con su tereré en mano, sin anteojos de sol, caminando llegaba a Canal 13, y me enorgullece mucho dónde está ahora Dani, porque le vi a pata se iba al tipo, sin mentir, no sé dónde venía, pero por yo puedo nomás seguir a pata. Puede ser, ahí, dale. No creas que no tenía para el pasaje. Chao, gracias. Feliz año. Probemos. Epa. No estamos Está con un pequeño problema. Pero el único que nos puede solucionar es hoy. Porque si no, no vamos a poder estar en contacto con la gente del WhatsApp. Vamos a escuchar a Edgar y... Asismed nuevamente te acompaña en la ciudad de San Bernardino, sobre la avenida Luis Bache y Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica de consultorio, servicio de ambulancia, primeros auxilios, curaciones, suturas y estudios de PCR y detección de antígenos. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, Área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. Cerámica Itauguá, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itauguá. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itauguá S.A., calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram.
Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo? Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. En estas fiestas, Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón en productos. Para participar, compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país e ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en www.promospechugón.com. Podés duplicar tus cupones comprando Pechu Nuggets, Pechu Milas y Pechu Burgers. Mientras más facturas ingresas, más cupones vas a tener y más chances de ganar. Pechugón, a todos les gusta. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Maxivit C y Maxivit C Zinc, todo lo bueno de la vitamina C, enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar. Fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones. Te da vitalidad, te hace bien y te protege. Maxivit, lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Regimiento 8, desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Las emociones están a flor de piel con un nuevo año que se acerca y vos podés ser el feliz ganador de una de las 4 motos eléctricas que sorteamos el 31 de diciembre. Por eso, con tus compras desde 100.000 guaraníes podés participar del sorteo canjeando tus cupones en el Club M o balcones de informes. Entérate de más en mariscal.com.py. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Ahora renova tu pickup por una Ford Ranger 2022 con entrega inmediata. Acércate a Tapero Villá y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía. La verdadera raza fuerte es Ford. Te esperamos en Tapero Villá. Contactos al 021-671-900. Contigo tenés internet, series, deportes y más en un solo lugar. Tener todo contigo te conviene mucho más porque tenés la mayor cobertura y la mejor experiencia del Paraguay. Mira la nueva campaña en las redes de Tigo. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene. Por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia con el pacto de...
Nunca es suficiente. Yo no sé quién es, pero... me dicen La que- chica esa que canta, sí. Bueno. Ni contigo ni sin ti. Ah. Claro, sí. Mi niña mujer. Esta también es Ángeles Azul, Ángeles de Charlie. Sí. El listón de tu pelo. Qué espectacular animación. Anda, tus vecinos van a estar con todo. Se van a sumar a la fiesta, Ariel. Al sonar los tambores. Al sonar los tambores, Ya, sí. Na, 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 na. Sí. Es la negra soledad, ese. No entra, vos ahí las 3, 4 de la mañana. La nueva luna, dice. Sí. Y ahora te vas. sí. Ráfaga. Mentirosa de Ráfaga. Hierba brava. Los auténticos decadentes. Dice Carlos Moyanos. Los moicanos. Fabio, hoy anotame ahí si tenés, por favor, bolígrafo, moralito. Hoy trataba, será de... La gota fría se llama. Moralito, de Carlos Vives, ¿verdad? Carlos Vives. Sí, Es en un realidad tema movido. lo hizo mundialmente conocido Carlos Vives. Carlos Vives. Su voz, su música. Con su estilo, voz, con su estilo, sí, porque es una música ya muy antigua. Sí, pero es movediza. Claro, Tiene sí. ritmo. Después tenés los moicanos, Antonio Ríos. Yo me estoy enamorando. Sí, ese está bien, entra. Sí. Después dice Los Fatales, ¿puede ser? Sí. Puede ser. Compadre, comadre, dice. Como dirían los argentinos, Gilda, o Gilda para nosotros. Grupo Red. Después dice otro... Alceu Valencia, Morena Tropicana, ese, ¿verdad? Morena tropicana, yo quiero tu sabor. Mujer Brasilera, otro tema. Paralamas do Suceso, ahí está también. Y después tenés Sopra. ¿Qué música es la de Sopra? Sopra con Es un muy realidad. buen tema, vos sabés que Carlos Ortega colaboró para el playlist. Ah, sí. Pero queda corto aquí el repertorio. Y te faltan los retro. Y los retro yo manejo. Alphaville, Modern Talking y compañía. Eso ya está todo ahí, ¿cómo se llama? Por algoritmo ahí en... Sí, espectacular. Ya está, entonces. Está. ¿Y qué tal hoy? ¿Estamos bien? No Parece podés que vamos todavía. a corregir el tema de WhatsApp, será. Lastimosamente. Fuera, no arranca. Yo creo que va a solucionarnos Tweety. Capaz que Tweety pueda lograr Es eso. una pena, pero hoy parece que nos vamos a tener contacto. Bueno, con el mientras WhatsApp. les doy un consejo. Como la hierba clásica de Indega, que te sirve para el mate de las mañanas y el tereré todo el día, o el cocidito de la merienda, y haga un embogüé al calor, al canto de gallo, al bareá de la tarde, o a lo que sea. Y encima, tiene un sabor que dura mucho. Hierba mate Indega. Probá, pues. Bueno, y vamos a recibir de vuelta a los oyentes, ¿no? Claro, seguimos si con los amigos del WhatsApp pueden cambiar de vía, porque vamos a probar un poco más tarde, pero si pueden adelantar y estar ya en contacto con nosotros por la vieja vía de comunicación, igual aceptamos. Perdón, Mariel, antes, Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Sábado 1 de enero recibimos el año con mucha diversión. DJ Selmi, desde las 15 horas. Barra libre de tragos, regalos y sorpresas. Más de 100 millones en premios en diciembre. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Bueno, vamos a recibir a una persona. ¿Hay Hola. oyente? Buenas tardes. Ariel. ¿Qué tal? ¿Quién habla? De lujo, espectacular. Qué bueno. A ver, Eduardo, ¿quién sos? De Misiones. ¿Tu nombre? Eduardo. Eduardo de Misiones. ¿Cómo se llama tu barrio, Eduardo? Sagrada Familia, San Patricio, Misiones. Sagrada Familia, muy bien. Sí, bueno, San Eduardo, Patricio, contanos, será Misiones. contanos, Valle la alegría de Ronaldo fin de de Jesús. año. Valle Ronaldo de Jesús. El que era jugador de Cerro, ¿no? Sí, es jugador de Cerro. Ok. Bueno, contanos, Hasta será ahora. la alegría de fin de año. Sí, espectacular, Ariel. El lujo y chesa. Y bueno, ¿y dónde te dejas farrear hoy? ¿Dónde suele farrear? ¿Cómo es el estilo? Ógame, Ariel. Tipo, ciudad del interior. Como en la interior. Está bien, pero se hace ahí, supongo, alguna fiesta a lo grande. Sí. La municipalidad, no sé. En después de las 12. Después de las 12. Sí. Pero vos tranquilo ahí con tu familia, prepara tu cervecita y brindás después. Sí, con los amigos de Mario. Está bien. Esa alegría, claro, problema en esa. ¿Está el problema? Sí. Es que quizás más, seguimos allá. Con asunto de Coibio. Sí. Lastimosamente está ahí un rebrote. Sí, Ariel, pero me llevo otra vez donde iba. Y bueno, sí. Una pena. Hugo me dijiste, ¿verdad? Eduardo. Perdón, Eduardo. Sí. Eduardo de Misiones, muchas gracias, Eduardo. Feliz año 2022. Gracias, Ariel, y saludos a las mesas.
Dale, acá te escuchan los muchachos. Dale. Vamos a saluda recibir a Fabio. Acá está Gracias, Fabio. Edu. Acá está Fabio. Feliz año. Este es La Mosca. La Mira Mosca Buen ritmo CC. tiene. Buen ritmo tiene. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? ¿Cómo le va? Mircea Parodi te saluda, amigo. ¿Milciada me dijiste? Mircea Parodi. Ok, ¿de dónde Milciada llamas? Aquí, Asunción, mi querido. ¿Nuestro barrio? ¿Cómo se llama? Aquí, el Barrio Obrero. Son de Barrio Obrero. Barrio Obrero, sí, Barrio Obrero, por supuesto. Milciada, ¿cuántos años vos tenés? Yo tengo 63 años. 60. Me imagino lo que habrá sido tu farra, será, ¿eh? Mira, te quiero hacer un breve comentario. Sí. Que es diferente hoy en día en cuanto a interpretación, en cuanto a talento, en cuanto a creatividad, ¿verdad? Totalmente diferente a lo que era en nuestra época. ¿Cómo se llama tu compañero ese que tiene otro level y el otro, cómo es que tienen en la... Otro level, Pablo Guerrero. Pablo Guerrero. Bueno, también para él un pequeño mensaje, ¿verdad? Sí. Pasa que nosotros realmente ahora ya no vemos realmente esto que te estaba mencionando de creatividad, talento y cosas así, ¿verdad? Él en ese y ustedes también, aparte de eso, ¿verdad? Ustedes son de otra generación, ¿verdad? Bueno, nosotros escuchábamos, yo principalmente me iba a farrear después de las 12 en el Deportivo Sajonia, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí vinieron grandes grupos argentinos de aquella época, los Gatos, los Búhos, los Iracundos y cosas así. Ahora, el fondo de nuestra cuestión era, nos gustaba siempre la creatividad, ¿verdad? El talento y todo. Y escuchábamos, y hasta ahora somos re fanáticos con un grupo de amigos que tenemos, por ejemplo, Pink Floyd, Genesis, Yes, Emerson, Lake and Palmer. Nada de eso pasa tu compañero en level. Aparte está el heavy metal. Ustedes lo que acaban de nombrar, me van a disculpar, pero es una manga de basura todo eso que ustedes están nombrando ahora, ¿verdad? Esos cachacas, reggaetoneros que no tiene trascendencia, ¿verdad? Ahí le denigran a las mujeres y cosas así. Ahora nosotros, por eso te digo, nada que ver ustedes con el tema de heavy metal, por decirte, pero nosotros, mira, nosotros no pusimos, no mencionamos ni un tema de reggaetón, señor. ¿Entendés? Hay una serie de bandas de heavy metal, ¿verdad? Entonces, ustedes no están en ese tema, ni ese es tu compañero ahí en otro level, ¿verdad? Te estaba nombrando estos grupos que tienen creatividad, talento, que no tienen nada que ver con esa pero viste que el sobregusto, pues... y de villero y cosas así. No, yo en primer término no pusimos otro villero ni reggaetón, igual respetamos muchísimo... No, está bien. Respetamos mucho el gusto ajeno porque cada quien, escuchame, cada quien tiene su gusto. Yo, porque a mí me gusta un gusto musical, no tengo por qué enojarme o querer imponer mi gusto al otro que tiene otro tipo de gusto, porque esto es personal, es individual y punto, así de sencillo. Te agradecemos mucho por llamar. Gracias. No, respeta cada uno los gustos musicales, pero eso de tratar de imponer, no. Eso de decirte, no, vos lo que escuchás es basura o lo que yo escucho sí es música. No hay que entrar en eso, hay que respetarlo. Así de sencillo, hay que respetar todos los gustos, porque cada quien tiene es muy personal el gusto, muy individual. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿quién habla? Luis de Capital de habla. ¿Qué tal, Luis? ¿Vos vas a cuestionar, nos vas a retar, nos vas a mandar a la mierda como este señor o cómo viene la mano? No, yo más bien para felicitarles a todo el equipo, ¿verdad? Acá recibimos una reprimenda. Basura están pasando, dice. No, para nada. Ustedes son mi compañía, como siempre, después de 2 años intensos que yo soy personal de salud, ¿verdad? Sí. Y estos 2 años fueron intensos para nosotros. Aprovecho también para saludar a todos los héroes, ¿verdad? Blancos, policías, todos, y periodistas también que tuvieron que hacer su trabajo difícil, ¿verdad? ¿Qué vos sos cuál es tu rol? Yo soy licenciado en enfermería en terapia intensiva, trabajo en clínicas y en Ingavi. Luis, ¿verdad? Sí. En estos 2 años
de lucha, porque ustedes realmente son los que están al frente de la batalla en este combate al COVID-19. ¿El mayor tiempo de trabajo que tuviste? Y 36 horas continuadas de varios. 26 horas. 36 sin dormir, lo iba durmiendo así un poquitito y después siguiendo. De repente 1 o 2 horitas descansando y después continuando. Muchísimo. Si la voz, Ariel, disculpame. No, por favor, muchísimo, 36 horas, muchísimo será. Sí, la verdad que sí, pero fue muy intenso ver todo lo que vimos, ¿verdad? Por eso insto a todos a cuidarnos, ¿verdad? Sí. Ustedes vieron en primera persona todo. Y mira, si yo te digo todo lo que vimos en este tiempo, no da, ¿verdad? Para nuestro programa ahora, ¿verdad? Pero claro, fue muy fuerte. Fuerte, seguro. Sí, y felicitar a ustedes, mi compañía, ¿verdad? Que a Bruno, a Dani, también a Federico, que mucha fuerza también ahora. Sí. Y a ustedes, ¿verdad? Que eso, era mi método de escape, ¿verdad? Todos los mediodías, escucharles, siempre me retaba mi señora en la mesa. ¿Y vos te reías eso solo? ¿Cómo? ¿Te reías eso solo y tu señora no entendía? Y sí, porque escuchaba con auricular, porque yo no quería escuchar, pues entonces yo escuchaba el Cardinal Deportivo. Y veía así mis momentos felices cuando Olimpia le ganó a Inter, por ejemplo, las repeticiones o los momentos que me mordía, era cuando Cerro ganaba, pero parte del deporte. Parte del show. Si ganás toda la vida va a ser aburrido, y si perdés toda la vida va a ser aburrido también. Luis, ¿de qué parte de Capiatá sos? Yo soy de San Wenceslao, pero vivo ahora en kilómetro 18. Mira, vos sabías que yo soy de ahí, o sea que hace 30 años que tengo, digamos, es más, me fui ahí a hacer el catecismo, la primera comunión, yo seguí ahí y hice en el 95 con el padre Velasco. Exactamente. Sí. Sí, yo era el que jugaba antes en Mangote. Y yo jugaba también ahí cada fin de año. Pero es seguro que yo pues soy muy joven, o sea, 30 años tengo ahora, no. A lo mejor nos conocemos y nos vemos en persona. Y por ahí puede ser, no sé, capaz que sí. Bueno, Luis, estupendo, che. Muchas gracias por llamar. Dale, gracias a ustedes y que tengan un feliz 2022, ustedes y para todos los compatriotas. Igualmente para vos, para toda tu familia, Luis. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, 36 horas, un personal de salud trabajando. Y sí, son los verdaderos héroes realmente que estuvieron al frente de batalla en el lugar más complicado, sobrepasado por la cantidad de enfermos, de gente en terapia intensiva. 36 horas sin dormir o durmiendo así poquitito después de seguir la labor. La verdad, terrible, terrible y gran esfuerzo, sacrificio. A ver, ¿otra persona? Todavía. Estamos a punto para hacer solucionar el audio de WhatsApp, ¿verdad? Está allí chiquitito. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿quién habla? Juan Díaz me llamo. Hola Juan, ¿qué tal? ¿De dónde llama Juan? De Lugo, estamos viajando, estamos yendo a Misiones. A Misiones. ¿En qué parte ya estás? Estamos, no, perdón, repito. Estamos en desvío Nueva Italia, Carapeguá. Ah, y qué bien, ¿sí? ¿Qué tal está el tráfico? Está moderado, está... ¿Qué pasó? Se cortó. Una pena que se cortó el amigo que está hacia la zona Nueva Italia ya, viajando a Misiones. Bueno, deseamos feliz año nuevo. Gracias por escucharnos. Buenas tardes. Hola. Hola. Oyente. Aló. Se fue. Hola. Otro. Sí, señor. Buenas tardes. Ahí, Ariel. Bala por té. Tranquilo, pa. Muy coraje, no hay. Acá de Asunción, Ana María, me hago gusto que acá me hago. Ana María. Sí, Ana María se fue a la playa, Ponele, Ariel, ponele. ¿Cómo te llamas, mi cuate? ¿Cómo te llamas? Ramón. Mirce, antes ya que le te y me dice que pongo basura acá. Basura, no, hay que respetar nomás. Y así nomás, si no nos vamos a decir, queremos imponer nuestro gusto, la convivencia no va a ser factible, ¿verdad? Demasiado buena programación que están brindando a... Canta un poco otra vez, me dice acá el nuestro DJ para que te siga, para que te ponga. Canta un poquito, Ana María. Ana María se fue a la playa,
Ahí está. Que, Ana puta, María se fue a la playa, ¿no? Sí, la pollera colorada, mira como pena. No, Sergio el bailador, mira como de tema. que ay así la nunca. ya te la coraje, no sé, mi temo miare. A Pepe, las 5, las 6 de la mañana hemos pasado que Emilian vaya, él es votada, ya invítame, se va. Deseo muchísimas felicidades, que el papá Dios, que mamá María nos brinde este nuevo año visiones, que se termine esta terrible enfermedad que nos pone en riesgo a todos. Y bien por ustedes, muchachos jóvenes que están abriéndose camino, y les deseo lo mejor a Bruno, a Daniel, a Federico, a vos y a todas las muchachas. Éxitos para este 2022, queridísimos amigos. ¿Sí? Muchísimas gracias, te deseamos lo mismo también para vos y toda tu familia. Muy amable. Gracias por llamar. Gracias, ¿verdad? Poné un poquito Ana María. Ella los decadentes. Tengo 72 años. 72 años, está en la flor de la vida, Nilda. Pasé en los años 60 fue una forma, en los años 70 fue otra forma, los años 80 otra forma. Pero todas las épocas me queda un recuerdo que ahora ya no vivimos, ya no hay nada. Los jóvenes de ahora están tan cambiados, ya no respetan nada. Y no sé, ahora estoy en un momento crítico, vamos a decirle, porque tengo 2 familiares que falleció con el COVID. Sí. Y estoy en añoranza, vamos a decirle. Seguro. Todas las músicas que están poniendo, hay alguno que me gusta, otro que no me gusta, pero la mayor parte me gusta, ¿verdad? Porque me hace recordar de todas las épocas, porque yo fui muy de fiesta. En la fiesta de fin de año casi no me iba. ¿Dónde te ibas? Pero los sábados yo sí me iba a bailar. ¿Dónde te ibas a bailar? La Seccional 12. ¿Dónde queda la Ese fue ya los últimos tiempos, que anteriormente teníamos otras fiestas ahí del barrio, en los alrededores de Canal 13 estoy. De Lambaré. Sí. Ah, mira vos. Y además la Seccional 12 anteriormente, cuando eras más jovencita, ¿dónde bailabas? En los 60, vamos a decirle, casi no, porque viste que tenía 16, 17, 18 años en esa época, las madres no te dejaban salir nomás, ¿verdad? Claro. Además, antes las madres se iban con las chicas, con las hijas a la fiesta, y estaba ahí y como mi guardia. Mamá no era que me iba a acompañar, porque su mamá tampoco le llevaban a la fiesta, entonces a ella no le gustaba, yo nomás salía así. Después ya en los 70, 75 ya tenía un grupo de chicas y muchachos que salíamos todos juntos. Ya nos íbamos en pandilla, ¿verdad? Sí, sin problema. En grupo. Está muy bien. Bueno, Nilda, te deseamos fuerza, en la medida de lo posible pasar con alegría, o recibir con alegría este fin de año. Y bueno, a mirar para adelante siempre, Nilda. Sí, muchas gracias. Y saludo a doña Mabel y mucha fuerza para Federico. Para Federico, sí, que también está pasando por un momento. Es macana lo que le pasó justo en la fiesta de Navidad. Y justamente. Sí, bueno, Nilda, muchas gracias por llamarnos. Gracias por escucharme. Feliz año 2022. Muchas gracias. Y a ustedes también, que Dios le bendiga y le dé mucha salud. Igualmente, el deseo recíproco. Escuchándole. Muchísimas gracias. 1:22, el especial del Cardenal Deportivo, el especial de Año Nuevo. Tenemos 2 DJs, tenemos 2 operadores hoy. Están preparando más sobre el cassette caca. Tenemos que darle lugar también a eso, ¿verdad? Porque tenemos un material importante. Sí, hay más, ¿verdad? Tenemos que vender también, me dice hoy. Bueno, le metemos. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año, porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. UNASUR.
Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como @QuinielaTT. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. En mitiendavision.com encontrás lo que buscas y miles de productos más desde la comodidad de tu casa. Podés abonar con todas las tarjetas de crédito y prepagas del mercado. Y con la tarjeta de crédito Mastercard de Visión Banco tenés todos los jueves hasta el 30% de ahorro, 18 cuotas sin intereses. ¿Qué esperás para registrarte en www.mitiendavision.com y aprovechar los mejores beneficios y promociones? Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Ya conoces los nuevos cortes frescos de Opisa? Son ideales para el almuerzo o cena de todos los días. Disfruta las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra, creando platos ricos, prácticos, sanos, económicos y sin conservantes. Encontralos en el Super Opisa, el momento especial de tu día. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Lactolanda te invita a compartir todo lo mejor que puedas dar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Navidad sin ti, calor. Este año es posible pasar una Navidad sin calor, sí, porque llegó a Bristol el cuculelé del calor y trajo los aires split con cuotas más bajas del país. Y eso no es todo, la instalación es totalmente gratuita. Además, todas tus compras participan de la promo 1.000 millones en premios. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Es fin de año y andamos cumpliendo compromisos de aquí para allá, estando interminables horas en la calle. Con Petrosur tenés menos 250 guaraníes por todo el mes de diciembre. Sí, así como escuchaste, por todo diciembre. Carga en cualquiera de nuestras estaciones y ahorra con el menor precio del mercado y calidad internacional. Para saber más, seguinos en @PetrosurPY. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 062-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. De mi parte te doy la bienvenida porque yo todavía no trabajé contigo, es la primera vez que lo hago. ¿Cómo te va, Ángel? Un abrazo. Se cortó. ¿Se cortó? César Vallejo, después Atlético Nacional de Medellín. No. Este ya es el colmo. Hoy que 21 de diciembre. Fluminense. Te está silbando. Después Atlético. ¿Soy dictaroso hoy? Aplaude Troadio Duarte. Parece que va a haber Luis González, o sea, está para decir Luis González, esto nadie te va a oficializar por ahora, pero la billetera, los Washington y Benjamin Frankenstein, que abundan... Franklin, ¿verdad? Sí, abundan allá por Tuyucuá,
Vamos a tener 37 grados de calor el día de la fecha. Ven, buen día. Pero muy buen día, Mabel, Pablo, Federico. Bueno, Federico, saludo cordial a su familia que están posadas. Buen día, Pablo, Federico. Le envío un abrazo, Federico, le di con su familia, con su mamá, con su papá. Por favor, grabame eso, para que vean nomás que el señor viene en modo automático. Entonces, en modo automático... Es viernes, Mabel. En modo automático entra a la misma página de siempre, nos lee la misma cabecera y se va otra vez. Hugo Martínez en Libertad. Mismo, las fechas anteriores no... Están los hinchas de River también que... Bueno, de esta manera teníamos las palabras de Hugo Martínez y estamos cerrando el trabajo con la asistencia de Nico Sosa aquí también. Es que ya viene pegadito el partido entre River y Guaraní en los Jardines. Ya en instantes, Ariel y Darío Fabio, para seguir con este encuentro. Parece que te está echando. No sé, digo, tengo esa sensación. No, espectacular lo que pasó. Guárdame esta hoy. Bueno, nos vamos. 18:54 minutos. Se va Fabio Martín, se va Juanma Figueredo después del 5-0 de Libertad del Sportivo Luqueño. 107.1 en el este del país. Perdón, esto entra en el cassette también. Es ABC Cardinal y ayer dijo. En todo lo que Alberto del Paraná. Ayer no sé que sea un nuevo remisado. No, ¿qué remisado? Hoy entra directo, hermano, al cassette. No, por favor. Esta es la del operador. El único bueno de los Harrison fue George. El 29 de noviembre se cumple 20 años de su partida. Oscar Harrison, el papá de Robert, hay que decirlo. ¿Qué? Oscar Harrison, el papá de Robert, hay que decirlo. Cerro Octavo, Gerardo, móvil personal. Marca 2. Impresionante. Señor Jean Federico. Garcete la cruza, sale ya loco para el gol, tiró. ¡Gol! No, señor. Afuera. Bueno, señores, afuera. He visto gol, Y nuestro señor Rulito, cuando tiene, él tiene un 50, porque está bien cuidado. Edgar González, trabajo comercial. ¿Vos sabés que yo quiero su cédula? En serio, pero bien cuidado. No, yo creo que él se tiñe. Yo también. ¿Y vos qué tal? Y yo tengo 43 años, nací en el 78. Yo me tiño en la parte de abajo a veces. Sí, luego ya me era raro, no. Te veía como ya se siguen riendo los pendejos. Con pelito blanco. No, este momento, un momento top, momento top, momento top del programa. Momento top cumbre del programa. Ahí está. Le confiesa Bruno a Sepulturero próximo cuarentón que se tiñe la parte de abajo. Feroz ataque. Esto sucedía en la radio Azucena, Cardinal. Atención, Twitty. Ariel Mareco atacó al Canoso Pon. Atención, Twitty con fotos. No meté el aviso, hermano. Hacé lo que querés. Este año, la palabra más utilizada es reinventarse, y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿A cuánto estamos, Fabio, del fin de año? Del final de este 2021. Y un poco más de 10 horas. Qué poco, ¿eh? Ya en Australia me estaba enviando mi prima video de la manera en que reciben allí. 10 horas 27 minutos. Rapidísimo pasa eso, Fabio. Sí. Y bueno, a prepararnos, señores, para despedir el año y a recibir a uno que esperemos sea mucho mejor del que se va. Sí, el año pasado cerrábamos el año y esperábamos que ya sea el último año de pesadilla y de pandemia. Sin embargo, estamos conviviendo todavía con esto, ¿verdad? Seguimos, es en tiempo presente, pero esperando que esto mejore, ¿verdad? Con las esperanzas intactas
y sobre todo un porvenir para el país en todos los sentidos. Es difícil pedir a nuestros queridos políticos tantas cosas que parecen sencillas y fáciles, la transparencia, la honestidad, pero eso se vende muy caro. No sé, hablar de eso parece algo muy raro en este país, de la honestidad, la capacidad de los que nos gobiernan, pero siempre con esperanzas, con la fe de que esto va a cambiar, ¿verdad? Yo tengo fe que todo cambiará. Y sí, música siempre es lo mismo. Palito Ortega. Bueno, esta es una música tocante, ¿no? De fin de año, ¿eh? El falta 5 para las 12 es fuerte, impactante. Vamos a ir, ¿te parece, Fabio, si le recibían los oyentes? Claro, cómo no, vamos a recibir más oyentes a las 13:34. Hola, ¿qué tal? Hola. Vamos a esperar otro llamado de nuestros oyentes en esta recta final del Cardinal Deportivo, en su último programa del 2021. Estamos cerrando este año para volver el lunes con el Cardinal Deportivo ya en versión 2022. Esperamos las llamadas de los oyentes. A ver, suenan los teléfonos, suenan. A ver, pero mientras les voy a dar un consejito con respecto a lo que tiene que ver con Candilejas. Atención, Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Sábado 1 de enero recibimos el año con mucha diversión. DJ Selmi desde las 15 horas. Barra libre de tragos, regalos y sorpresas. Más de 100 millones en premios en diciembre. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Tenemos oyente hoy. A ver, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, señor? ¿Cómo andamos? Bien, ¿cómo está, señor? ¿Con quién tenemos el gusto? Con el señor Pedro Santiago Ayala Cabrera. ¿Cómo estamos, Pedro? Le vuelvo a llamar. Bien, estoy acá disfrutando. ¿Dónde está disfrutando? En la ciudad de Yaguaró. Ah, Yaguaró, vos llamaste ya recién, ¿verdad? Estaba llamando, le llamé hace rato a las 2:30, a la 1 al mediodía. Ah, claro, Está sí. espectacular el programa y me encantaría si podrían ponerme un poco la música de El Vestidito Negro, que fue donde yo le había conocido a mi señora. Vestidito Negro, a ver, vos, canta un poquito, ¿te acordás la...? Te voy a cantar si querés también, a capela. A ver, para que nuestro operador ubique la canción. Ah, ahí está, ese, ¿verdad? Ponte, tu vestidito negro. A ver, espera, vamos, va la música. Cantarnos cuando empiece la música, ¿estás escuchando, verdad? A ver, va a cantarnos Pedro desde Yaguarón. Vestidito negro, así le conoció a la señora. A ver, espera, ahora viene. Ahí está. Ponte tu vestidito negro. Cuando salgo a la fiesta, todos quieren bailar. Esa música me hace acordar al señor cuando yo le conocí a mi señora en el Club Fernando de la Mora. ¿En qué año estamos hablando, Pedro? Y estamos hablando del año 92, 93 años. O sea que 92, 93. Del año 92, 93. Sí. Y ahora estamos casados y estamos todavía juntos, gracias a Dios. Y siempre ella se iba, cuando nos encontrábamos ahí en el Club Fernando de la Mora, se iba con su vestidito negro. Ah, espectacular. ¿Y eso te conquistó? Y me conquistó. Hasta ahora tiene un cuerpo escultural. Muy 90, bien. 60, 90 ya es ya culmina. Pero ya está con 50 años también y he agradecido a ella por darme todo lo que me dio en la vida, por darme la familia también que me dio. Y desearle un año 2022, señor, que sea mejor también para ella, para mí, para mi familia y todo también para usted. Muchas gracias, Pedro. Gracias por llamar de vuelta. Por favor, muchas gracias a ustedes también por la atención. Feliz año nuevo. Igualmente, feliz 2022. Dale, muchas gracias. Amigo Pedro de Yaguarón. Un vestidito negro le marcó para toda la vida ya, Ariel. Sí, hay cada historia así también. De cómo se fueron formando parejas en este universo de los bailes y compañía. ¿Hay otro oyente?
Buenas tardes. Hola, buenas tardes Ariel, buenas tardes Fabio, ¿cómo están? ¿Qué tal, señora? Soy una oyente, Ariel me conoce, pásame con él. Bueno, Buenas, aquí ¿qué está tal? Ariel. Hola. ¿Qué tal Ariel? Muy bien, ¿quién habla? ¿Te acuerdas de mí que yo te dije quién era el más grosero de la radio? Enrique Vargas Peña dijiste. Badulaque. Badulaque, eso es lo que quería decir. Ah, muy bien. Yo me gané cuando eso, un termo me dijiste. Sí, no me acuerdo, a ver. No retire. ¿Y no retiraste? La tercera semana ya conseguí alguien para que se vaya a buscar y ya no la entrego. Había sido que pasó el tiempo. Pero no, para eso ahora le llamo. Yo le llamo porque es muy buena onda su programa, Ariel. Esta mañana, qué gusto esa música, mientras que yo tomaba mate, estaba disfrutando. Y todas las programaciones son excelentes de la Radio Cardinal. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Ese día que actuó Los Perros del Fondo que vos dijiste, sí. Ese día yo te quería llamar para decirte, cuando eso ya sabía que el termo ya no era para mí, te quería decir que al pelete la canción de esos muchachos ha caído. Sí, ahí estamos. Acá está Jorge Montefil por la voz principal. Montefilco. Ponle un poquito a la señora, por favor, a Cairó. ¿Escucha, señora? Voy a escuchar. Ahí, poné todo. Ya no quiero estar así. Decime que si quiero tenerte a mi lado, de que estoy enamorado, nena. Cairo, que seas tan linda. Cairo, porque no eres mía. Y aunque yo te importe poco, por vos me vuelvo loco. Cumplimos. ¿Me recuerda su nombre, señora? ¿Sabes qué? En este Paraguay hay de muchas cosas y nada. Ha caído de los diputados blanqueadores. Y yo soy oyente número 1 de la ciudad de Limpio, Ángela García, porque yo no quiero ser número 2. Ese otro también ha caído. Felicidades, Ariel. Muchas gracias. Deseo muchas felicidades a todos los personales de esa radio, tan escuchada, tan potente y la más escuchada. Muchas felicidades por Año Nuevo y vamos por más. Muchas gracias, señora. Gracias por llamarnos. Feliz año 2022. Igual a ustedes. Hasta luego. Ahí está la señora, oyente de ABC Cardinal desde la madrugada hasta el cierre. No se cierra la radio, es cierto. Va de corrido. Ese va también a Casa Cacá. Una colaboración más. Antes se cerraba la noche la radio, Sí, ¿verdad? hay radio que se cierran a la medianoche. Sí, se ponía el himno nacional y después se cerraba. Un detalle, ya que la señora se recordó a Enrique Vargas Peña. Paulaque. Gol de Paraguay contra Venezuela. Vamos a escuchar a Enrique. Escucha esta. ¡Wow, carajo! Pero tenemos que gritar un empate, la puta que lo parió, berizo de mierda. ¿Entendés? Teníamos que estar ganándole no sé cuánto y a estos peros ando choto, carajo. Puta. Esto fue la FM, ¿verdad? A ver. Ponle a Bruno, ponele a Bruno. Bueno, para que la audiencia entienda, está en plena programación, pasando la música, ¿verdad? De la FM, ahí todo buena onda. De repente entra el gol y Enrique está viendo en vivo y en directo. Sí. Y imagínate vos conducir tranquilo, escuchando la música y que de repente... ¡No, carajo! ¡Pero qué feo!
te puedo creer, boludo. ¡Oh, carajo! ¡Ponele a Bruno! ¡Qué barbaridad! Tremendo, tremendo. Carajo, pero tenemos que gritar un empate, la puta que lo parió, berizo de mierda. ¿Entendés? Teníamos que estar ganándole no sé cuánto y estos peruanos choto, carajo. Puta. Muy fuerte, muy fuerte. Ya, tema blooper ya está, ¿verdad? Ya está, bueno. Hasta el cierre de la radio. Bueno, ¿podemos gritar otra vez? El teléfono. Hay programación especial hoy, ¿eh? Montefilpo va a estar, Diego Marini también. ¿Y quiénes van a estar a las 0? Víctor Ríos y Viviana Yambay. Muy bien. Les va a acompañar para recibir el nuevo año aquí en ABC Cardinal. Buenas tardes. Hola. Hola. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. Buenas tardes. A ver, ¿Qué tal? ¿Quién habla? se llegaron, a ver, Hugo de Thompson. Hugo, sí. Dos cositas. Ese animador, Rigo Roberto, va a venir a hacer Rubén Rodríguez de Cibaleta, güey. ¿En serio? Ya la peita, güey, son así por Rubén Rodríguez, animación y ritmo a todos lados, vamos a todos lados. Campo Nuevo, mira, la y palo. Pero era muy bueno el tipo, ¿eh? A pegar, digo, viedo con pegado y misma voz lento, al mismo izquierda o ni más, y música mía, o ni más, o sea, esa uno que usa ahora. Garin va en Bojera, lleva. Garin va en Bojera, ya. Garbi Oviedo. Veja en allá. Pegado tipo, van aguado, todo, yo que animador, todo el mundo hace. Muy guapo, Zona Villarrica, Ciudad Oviedo, Garbi Oviedo. Por eso le dicen. No, y el tema de música, señor, que dijo que le ya pido ahí. Si no se gusta, ahí la onda reggaetón, o sea, reggaetón, y gusta ya algún de ahí, pero hoy mi la tapa y tema, a mí no entendí, es la ella. Ajá. Pero se las de palo, me veo euro retro, y yo a veces escucho ahí, porque ya anduan, güey. Ya anduan, no, yo respeto a palo. Y que ya de palo, era con de la pollera colorada. Porque la de colar ya pon lo siguiente la de PTI Raymond de gustaron en botín de cotibe agenduna ño ve no tanto así porque mira no está ya pues yo está que llaman de que haga la problema amigo ya aguanta pano ya aguanta pano yo le voy a comenzar un grupo de familia y pusa en 2004 por ejemplo Hugo este grupo va a estar acá en marzo sí un purete loco ajá sí. Muy bien. Este está bien de. La gente con la posibilidad la segunda ojalá será, ojalá. Sí, eso de los 90, yo de mi época de los 96, pero más 85 salió este disco. Sí, pero yo estoy más inclinado Euro Retro, como el Tolkien, ahí que en Lalo, mía. Y Carlos dijo eso. Muy por ahí. Pero la cachaca, mira, todo. De palo, capirú, mira, llamo muy agua. Espectacular. Bueno, Hugo será. Bueno, felices 2022 y vamos a meterle con todo el año que viene. Igualmente, hermano, un abrazo. Suerte. Metele. Enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿quién habla? Juan Díaz. Hola Juan, ¿de dónde llamas? Estamos viajando rumbo al interior. Mo Parejógina.
Nos vamos a San Juan Misiones. San Juan Misiones, ¿en qué altura ya está? ¿En qué kilómetro? Estamos llegando a San Roque. Qué bueno. ¿Te vas con tu familia? Vamos, está la señora España, está Juan Fabricio, vienen nuestras perritas santas. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué vamos a comer allá en San Juan Misiones? ¿Un cure Vamos a algunas cosas, Chipaguazú. Todavía no decidimos bien. Ah, que ahora lo mejor eso del reencuentro familiar será en fin de año, bien del interior. Sí, sobre todo en Navidad no pudimos estar con la familia y ahora vamos a tratar de recuperar el año nuevo. Qué bueno. Me alegro que fuera así. ¿En cuánto tiempo haces de Asunción para allá? Y depende. Ahora, por ejemplo, la ruta estaba bien cargadita. Ahora hace 2 horas por ahí que salimos. Ah, o viajando. Una hora por ahí de viaje. Ya. Ah, puta. Mucho tráfico. Tendremos una consultita. Sí. Esta noche va a haber música de Fútbol Cardinal. Sí, va a haber gente acá, los compañeros Víctor Ríos y Vivi Yambay van a estar acá recibiendo el nuevo año. Excelente, porque vamos a poner la única radio porque sale de la más potente. Sí, no, los compañeros te van a acompañar. Excelente, lujo, vamos a ver si con la sobrinada vamos a escuchar un bailón ahí. No, bomba puya, pues jarebe, fuegos artificiales, a lo grande vamos a recibir el nuevo año. Vamos a estar en otra planta de ñoño, no, esa cosa no. Bueno, está bien. Está bien. Dale, gracias por llamar. De lujo, excelente la programación, muchas gracias por la compañía, estamos escuchando y el viaje es mucho más menos gracias a ustedes. Feliz año nuevo, hermano. Éxito para la gente. Igualmente. Bueno, acá está la programación, les cuento a los oyentes de ABC Cardinal AM730 para hoy viernes 31 de diciembre 2021. De 16 a 18 va ancho perfil. Ya está anunciado blooper del año, por ejemplo, ¿verdad? De 18 a 21 horas, anuario 2021 con Jorge Montefilpo y Amalia Castillo. Y de 21 a 0:30, especial año nuevo con Víctor Ríos y Viviana Benítez Yambay. Así es que está todo bien cubierto. ¿Qué pasó? Sí, ya seguimos. Habrá compañía, como siempre, aquí en ABC Cardinal. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. El gran pollo de Pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto. Muy económico y de gran tamaño, tierno, rendidor, ideal para las fiestas de fin de año. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Maxivit C y Maxivit C-Zinc, todo lo bueno de la vitamina C, enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar. Fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones. Te da vitalidad, te hace bien y te protege. Maxivit, lo mejor es de Quinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como @QuinielaTT. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. ¡Qué música, qué música! Bueno, Javier, nos estamos despidiendo. Sí, de a poco estamos llegando al final del programa. Bueno, en la medida de lo posible pasar bien el cierre de año, el recibimiento al nuevo. Prudencia, como siempre pedimos desde acá, ¿verdad? Conciencia, nada disparar. No, por favor, eso no. Tener cuidado con los chicos, con el tema de los fuegos artificiales. Fuegos artificiales, las bombitas, porque lastimosamente hubo muchos accidentes en la Navidad. Si llegan los padres también que sean conscientes para que una fiesta no termine en hechos que lamentar. A nuestros jóvenes que se cuiden, si van a salir después de la medianoche, a tomar todas las precauciones, a no manejar en estado etílico, no tocar el vehículo,
hay diferentes plataformas, mecanismos para poder trasladarse a un punto Efectivamente. de la ciudad, ¿verdad? Entonces creo que tiene que haber conciencia también de eso. Fundamentalmente, hubo como casi 400 positivos en Alcotés en la Navidad. Y esto va a ser mucho más todavía ahora, porque ojalá que no. Ojalá que no, sí. Lo que transmitimos de acá, ¿verdad? Siempre el mensaje para que la gente sea consciente y entiendan de que es mejor no manejar cuando uno ya se está pasado de copas. Pagar un chofer o darle a una persona que no consuma alcohol es la mejor salida y te evitas un montón de problemas. Primero que todo, no pones en peligro a un tercero que no tiene nada que ver con tu joda, con tu farra, claro. a tu propia persona o de por ahí te suceda algo que te genere consecuencia algún accidente. Ser preventivo es lo mejor, se evita un montón de cosas, se evita todo si es que uno es responsable y es consciente. Y le deseamos un feliz año nuevo a todos los hogares paraguayos. Ojalá que haya en todos los hogares paraguayos pan, algo con que brindar. Y bueno, a todos los compañeros acá, en mi caso yo estoy saliendo ya de vacaciones este lunes 3 y retorno el 24 de enero. Bruno ya se suma de vuelta desde el día lunes. Dani, entiendo que se suma Dani Chun en la quincena de enero y Federico se está sumando de vuelta también del 24. Ya se fue Darío Ibarra, que igualmente ya va a comenzar a disfrutar de sus vacaciones de este lunes. Así es que estamos en este plan para recargar energía, volver con mayor fuerza, porque realmente la temporada que se viene es una agenda muy, pero muy cargada desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista futbolístico. Tenemos un montón de actividades, la Copa Libertadores, el campeonato, está el Mundial, ojalá que se produzca el milagro y que se dé la clasificación paraguaya, aunque es muy difícil. Y bueno, tenemos la Copa Paraguay, el torneo Clausura, un montón de partidos que vamos a compartir con todos ustedes a través de las 7:30 M ABC Cardinal. ¿Qué cerca falta? ¿Qué cerca falta para esto? Las campanas de la iglesia están doblando, anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré olvidar. Una linda viejecita que me espera en las noches de Año Nuevo y Navidad. Una linda viejecita que me espera en las noches. Bueno, estamos cerrando nosotros, Fabio, paulatinamente esta entrega del Cardinal Deportivo, esta última entrega del 2021, agradeciendo a todos los oyentes que nos siguen de 11:30 a 2 de la tarde todos los días. Y sabemos que llegamos en todo el país y que tenemos una audiencia realmente masiva, mayoritaria. Y gracias, simplemente gracias. Acá ya está nuestro director Roberto Sosa, seguramente Guillermo Maneji ya está por allí también para tomar la posta. Ah, Guillermo ya está de vacaciones. Ah, mira, Guillermo ya está de vacaciones. Qué grande. Ah, ¿se fue? Ah, muy bien. Y oye, el remo solo, Roberto. Ah, Amalia. Perfecto. Vos vas a hacer el programa con los oyentes porque Edgardo, los oyentes hacen el programa, Robert. Los oyentes están. Hay gente que viaja, mucha gente se conectó con nosotros desde las rutas, porque están viajando rumbo al interior del país para compartir el fin de año, la llegada del nuevo con sus familiares. Así es que la gente ya está en ese plan de relax, de fiesta, de farra, de compartir. Ya no tocamos hoy la pelota, no hubo debate, no hubo controversia. Eso ya lo dejamos para el año que viene. Para el año que viene, en su momento, porque hoy es
Hoy estamos despidiendo el año y lo hacemos con el mejor humor y con la mejor onda posible. Señores, cerramos nosotros esta entrega. Fabio, nos vamos. Nos vamos, bendecido 2022 para todos nuestros oyentes, para todo el país. Y gracias por acompañarnos en este 2022. Feliz año 2022 para todos. Buenas tardes. Anunciando ya una nueva Navidad. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Reitero.